Esta es una producción de Conciencia Media. Concienciamedia.com. Mi teoría, muy personal, ese ya es mi rollo, ¿no? Fue como que fuera no se encontró y pues obviamente acá adentro... Es el valor que se le da. Ser alguien en el movimiento cristiano evangélico, o sea, tienes muy poquita competencia. O sea, sí, al menos en México, evangélicos es el 4% de la población. Sobresalir del 4% a sobresalir entre el 96% del resto de la población, pues claro que es distinto, ¿no? Y por un lado es como... Uy, qué fuerte eso, David. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Renuncié a una noche de pasión por ustedes, así que más vale que esto valga la pena, desgraciados hijos de su madre. Bien, empecemos entonces. Bienvenidos a Conciencia Podcast una vez más. Esta vez tenemos como siempre a Rick y a David, y tenemos como invitado al amadísimo por un lado y odiadísimo por otro lado, Leo Lozano, el pastor que vendió su progresismo por una posición ¿cómo se dice? Eclesiástica. Sí. Uy, qué pena, man. Sí, Leo, sí, ¿qué no, tiene que decir usted al respecto? Que eres una basura de ser humano, pero... Empezamos tranquilos, Empezamos tranquilos. Le hice un meme yo a Leo hace cuánto, como una semana y media, algo así, y lo tiré en el grupo, y pasó un día entero, como 24 horas, y Leo no me contestó, y yo todo frustrado, Leo se enojó conmigo, y yo, me extraña, porque Leo es como yo, no se enoja por absolutamente nada. Me dice, no, estoy ocupado, ni lo vi, mándamelo, y ya se lo mandé por privado, y ya estaba todo feliz. Pero Andrés hasta se salió de los grupos. Yo hasta me salí de todos los grupos porque Leo me ignoró. Ese es mi impacto. Exacto. Bueno, pucha, Leo. Yo de verdad admiro su relación tan de amor-odio que tienen ustedes dos. O sea, como que los envidio por cuánto se aman y cuánto se odian al mismo tiempo. Sí. A usted le frustra, Rick, porque vieras que a mi esposa le frustra. ¿Sí? Sí, porque digamos, ella sabe que yo quiero a Leo, pero también cuando Leo está en el podcast que sea, Dice Así con Conciencia, o sea, me tira, y mi esposa es muy, muy defensora de mí, entonces le frustra mucho escuchar a Leo decir cosas, y yo así, pero es que estamos bromeando, yo le digo las mismas cosas en los grupos, en los textos es igual, nos tratamos fuertísimo, entonces ella es así, es que yo no entiendo, yo a veces yo no sé si es cierto, no, okay. A mí no me pasa porque pues los conozco desde el principio, o sea, vi cómo evolucionó su relación, cómo se cortejaban el uno al otro, cómo se miraban a los ojos, cómo guardaban silencio. Es que hubo mucho amor cuando Leo no era pastor y se hace pastor y todo cambia. Pero aquí el debate es, Leo dice, yo nunca cambié. Lo que cambió es que ahora yo tengo una posición y usted me ve con desconfianza. Sí, pero yo le digo, no, es imposible. Usted sí cambió porque yo no soy el único que notó el cambio. Ocupamos su sabio juicio, jueces Rick y David. ¿Quién está en la razón? Por favor. Espera. Antes de que entren, acá por si tu esposa llega a escuchar eso, señora Marín,
créame, yo quiero y yo amo a su amado esposo, pero pues así nos queremos, es amor apache, pero sí, no. Y sí, no cambié, Andrés. Lo que pasa es que tú y todos los que creen que cambié odian lo que represento. Las docenas de docenas. Sí. Pero odian que lo que notaron que represento. usted cambió. No, es que no es que notaron cambió. Simplemente es ahora represento a lo que odian y punto. Simplemente por eso me ven con ojos diferentes. No es que haya cambiado, pero ustedes cambiaron los lentes con los que me ven. Sí, yo no puedo opinar mucho porque yo no conocí a Leo antes. Yo cuando conocí a Leo ya era pastor. Entonces, yo ya lo conocí en esta faceta. Lo que yo puedo creer que podría ser diferente es tal vez ciertos comentarios que en algún momento hacía públicos sin ningún como dirección. Pues, ajá, sí. Cuando uno hablaba de pastor y él porque no cargaba la responsabilidad que ahora tiene. Correcto. O sea, por ejemplo, yo ahora que estuve en 5 meses de sabático, o sea, en buen plan, disfruté un montón no sentir responsabilidad de nada. porque no estás preocupado. O sea, es muy distinta la responsabilidad de ahora que estoy otra vez reintegrado al equipo a cuando no estaba en el equipo. Entonces no creo que las ideas hayan cambiado tanto, sino que la responsabilidad que ahora tiene lo lleva a expresarlas de una manera diferente, pero siguen estando ahí presentes. Y te voy a decir, pero yo no lo conocí antes. Sí, y te voy a decir, y no sé si Rick pueda estar de acuerdo o no, pero, o sea, no he cambiado. Siempre he tenido las mismas posturas. Por ejemplo, ahorita con el escándalo de lo de Corson y la iglesia de Supersense y todo esto. Hubiéramos apostado cuánto tiempo íbamos a tardar en que saliera el tema. Que seguro va a salir. Sí. No, yo pero lo único que sé de eso es los tweets de Cancionero. Sí. Y no tenemos que hablar, no tenemos que hablar del tema como tal, pero lo que quiero poner es el ejemplo de que, por ejemplo, pues todo el mundo les está tirando, ya sabes, con todo. Y David escuchó mi episodio y mi postura es, hey, pro víctima 100% de que, claro, esto me parece muy equilibrada, esto está mal, pero también se me hace muy injusto porque, y esta es a lo mejor la bronca que ustedes no me entienden. Yo sé lo que significa estar en una posición pastoral. Yo sé lo que significa ser parte de una iglesia chiquita y grande. O sea, ahorita estoy en una iglesia que son 200 personas, pero vengo de una iglesia donde eran 7,000. Entonces, conozco las estructuras y conozco lo complicado. Lo que pasa es que mucha gente no entiende lo que significa ser Andrés Corson. No entienden lo que significa representar el lugar de su presencia. No lo entienden. Y no, ¿por qué no salen? Y que ¿por qué no dicen? Y espérame. No tienes idea lo que está pasando detrás de escenas. A lo mejor hay un montón de cosas pasando. Hay toda una maquinaria dando vueltas, pero tú no la ves. ¿Por qué? Porque no la puedes ver y no la tienes que ver. Y eso no significa que no estén haciendo nada. Y yo lo sé porque yo lo he visto en carne propia. Y sí están pasando cosas. Y sí hay gente amando a las víctimas y amando a la gente y cuidando eso y cuidando al otro. Pero sobre todo, o sea, cuando hay algo legal de por medio, la gente tiene que dar con pincitas porque si no, tú puedes afectar por buenas intenciones. Tú puedes afectar un proceso legal y puedes terminar afectando a la víctima que está buscando justicia. Y tú por estúpido, porque quiero que digan algo en Twitter, no te deben nada. No tienen por qué hacer nada. Más o menos. Espérame, no. es que no es así es, bro. No, o sea, sí, pero también hay abogados que están diseñados para esas cosas. Por eso. O sea, en el momento, si hay miles de personas esperando una respuesta, uno llama a mi abogado y uno dice, por favor, hágame una respuesta. Porque pero después de veces, 5 días de silencio es demasiado, man. Después de semana y media de silencio es demasiado. No importa, pero muchas veces los abogados te dicen, no abras la boca, porque luego entorpeces nuestro trabajo. Y es lo que la gente no entiende, mae. Ahora, yo no estoy diciendo que ese sea el caso, pero ese podría ser el caso. Y entonces, por ejemplo, en mi episodio yo hablo un poquito de eso, porque la gente está tachando a la iglesia y a Corson como si ellos fueran malintencionados, como si ellos fueran los violadores. Y es, hey, espérame, esta gente ni sabía lo que tenían ahí. O sea, porque obviamente... Sí, y eso es justo, si no lo sabían. Exacto. Pero entonces, eso solamente trae a la luz un problema gigantesco de las iglesias, que es que las iglesias quieren trabajar como corporaciones, pero no quieren invertir el dinero que las corporaciones tienen que invertir para cubrirse sus espaldas en un montón de cosas, como es vetar gente, como es entrenar personas, como es un montón de cosas. Todo eso se salta porque todo el sistema está basado en voluntariado y ocupamos que nos trabajen de gratis. Entonces no vemos a nadie porque ocupamos que todos trabajen de gratis, man. Entonces, y mira,
Y sí puede ser, Andrés, pero también es que es una cuestión cultural de América Latina y desgraciadamente va muy atrasado ese rollo, pero eso no es mi punto. Sí, o sea, yo lo entiendo de las 95 iglesias que tienen 100 personas, pero no de la que tiene 12,000, 15,000 personas. A esa yo no se la veo como excusa. ¿Tiene más? No sé, man. Lo entiendo. Eso lo entiendo y no me voy a meter porque desconozco, pero mi punto precisamente es este. O sea, por ejemplo, respecto a que sí he cambiado o no he cambiado. Yo no he cambiado. O sea, yo sigo diciendo, hey, y David, que escuchó el podcast, lo puede decir. Yo critiqué a las iglesias y dije, las iglesias deben de cambiar cómo tratan esto, porque yo entiendo al pueblo que está enojado. ¿Por qué lo entiendo? Porque están hartos de estos escándalos. Y entonces, si somos honestos, perdón, David. Digo, incluso no nada más criticaste que hace falta que cambiemos, sino que también criticaste a aquellos que están como minimizándolo. Exacto. Por defender más que a mi iglesia y a mi pastor. Defender la tradición sin saber qué está pasando, ¿no? Porque también se van al otro lado. Ni siquiera saben si es la postura de la organización que está atravesando este caos y ellos están ahí poniendo comentarios súper pendejos sobre cosas que ni al caso. Y incluso, o sea, no nada más lo dices en el episodio, en redes sociales también ponías de, oye, no tiene nada que ver, es muy distinto. Un pecado con consentimiento, que podríamos llamar pecado, y no se trata de eso el podcast. Claro, y ese es otro tema. A un abuso que es un delito. O sea, no se puede comparar. Sí. Y son cuestiones que sí fuiste muy directo en denunciarlo y decir, hey, tampoco nos vayamos con esas estupideces. Exacto. Y entonces, Andrés, o sea, y ese siempre he sido yo. Lo que pasa es que, insisto, o sea, tú y muchos que están en contra de la iglesia establecida y están en contra de los pastores porque creen que todos los pastores somos malos, pues me ven con otros ojos y dicen, no, es que este vato, siempre he dicho lo mismo todo el tiempo. O no sé, Rick, tú que sí me conoces desde el principio, antes que fuera pastor y todo, ¿notas un cambio? Ocupamos a Rick right now. Pues, o sea, estoy como, justamente mientras hablaban y todo, me ponía como a tratar de recordar al Leo que cuando recién conocimos y todo eso. Y, o sea, yo sí he notado como cambios, pero no cambios como fundamentales. O sea, obviamente Leo ha cambiado, o sea, porque igual si no hubiera cambiado nunca, pues también sería preocupante, ¿no? Claro. Entonces, válido. Sí, pero yo Rick, sí creo, digamos, acuérdese. Voy. Ok, dale. O sea, yo sí creo que Leo ha cambiado en muchos temas doctrinales, en muchos temas teológicos, en muchos temas éticos, pero con respecto a asuntos como del clero, por decirlo así, creo yo que sí he notado muy poco cambio. O sea, en ese lado, yo desde que recuerdo a Leo, siempre lo he visto como a favor de traer un equilibrio que a veces puede sonar muy del lado del clero. O sea, en eso yo también le doy la razón a Andrés, pero creo que ese siempre ha sido Leo. O sea, yo siempre he visto a Leo como alguien que defiende el clero, pero al mismo tiempo como que dice, o sea, sí los defiendo, pero sí la regaron. Creo que en eso Leo siempre ha sido muy claro, lo cual hace... Y esa es mi principal crítica y batalla con Leo siempre, que lo hace parecer que no tiene una posición, o sea, lo hace parecer como que él quiere quedarse en el centro darle bien a todos. Y lo hace muy políticamente correcto. No, exactamente. Y es que mira, déjenme me explico el por qué soy así, porque y me extraña que no lo vean o que no sé si no lo aprecien. Pero, por ejemplo, una de las cosas que siempre he odiado del clero, como diría Andrés, es precisamente que se trata de desligar del pueblo, ¿sabes? Que se trata de ponerlo en un peldaño más arriba. Yo odio eso. ¿Cómo te amo, Leito? Yo odio al clero que pretende ser perfecto. Yo odio al clero que a la hora de predicar tiene que cambiar la voz y tiene que cambiar sus palabras. Yo odio eso con todo mi corazón. O sea, ustedes me conocen y como hablo aquí, yo hablo en mi iglesia igualito y digo sí, en eso sí. Yo no puedo ser bueno, pero es que con esa voz mal parido. Dios me bendecido. Pero, o sea, es en serio, o sea, y no solo eso, yo soy súper transparente con mi iglesia. Cuando paso crisis hey, estoy pasando por esto y me está cargando el payaso y lloro con ellos y hey, tengo estos miedos, pero el pastor no debería de ser así. No, soy humano. Es más, a mí ni siquiera me gusta que me digan pastor. Yo soy Leo, punto. O sea, sí soy pastor y sí tengo ciertos dones y ciertas habilidades que a lo mejor tú no tienes, pero eso no me hace mejor que nadie. Tengo ciertos privilegios. No.
Entonces, o sea, yo no soy mejor cristiano que tú, yo no soy más espiritual que tú, simplemente tengo dones diferentes. Y entonces yo lo que siempre he tratado de hacer, digo, desde que tengo el cargo, ¿verdad? Es yo he tratado de humanizar el pastorado, humanizar la iglesia. ¿Y eso por qué? Porque eso es lo que yo exigía antes de serlo y ahora trato de ser coherente y esto soy yo. Entonces, claro, conlleva una responsabilidad bien grande ser pastor y hay muchos que como no están pastoreando o nunca han sido pastores, ignoran un montón de cosas que no puede, que sería irresponsable si no respetas eso, pero a la vez trato de humanizarlo lo más posible. Y, o sea, ya simplemente tengo la suerte de tener ciertas habilidades, ciertos dones y qué chido. Y para mí es un privilegio que puedo vivir de esto. O sea, ¿sí me explico? Pero así como defiendo a la iglesia, le exijo. ¿Sí me explico? Por eso lo hacía en este episodio de que, hey, no, tranquilo, espérense, dejen de estar demonizando a Corson y a la iglesia, pero, hey, iglesia, sí tenemos que hacerlo mejor. Hey, sí se ven bien mal. Yo no estoy diciendo que tengan la culpa o que no la tengan. Pues yo no soy juez. Yo no sé, yo no me traté, y sí es muy centrista, Rick, pero porque yo no soy Dios. ¿Sí me explico? Entonces yo trato de hacerlo mejor yo y ahí en fuera, pues me lavo las manos, pero trato de exponer estas cosas de que, hey, es que no podemos caer en los extremos porque los extremos rompen, dividen, y no sirven para nada. Y entonces sí soy muy conciliador y es algo que es algo que César Soto me decía hace poquito de que, admiro tu espíritu conciliador, pero me cuesta. Y yo, pues, sorry, pero, o sea, es que siento que es necesario. No, y eso es muy bueno. Digamos, en mi crítica a Rick, pues obvio, ¿verdad? Después de 4 o 5 años de conocer a una persona, el cambio es necesario. Mi crítica con Leo tal vez fue desde el principio que, bueno, o sea, yo estuve en todo el proceso. O sea, yo fui parte, yo era de uno de los que no sé cuántos Leo le texteaba como, mae, hoy tuve la reunión, mae, hoy tuve esta segunda cita, man, hoy tuve esto, uy, esto parece que se va. Entonces yo estuve en todo el proceso y me alegraba mucho, o sea, me alegró todo el proceso, ¿verdad? Lo que sí yo noté fue en el momento como que hoy se hizo pastor, como que ya mañana, como que las opiniones como que cambiaron. Entonces mi pregunta a Rick iba a ser así. ¿Puede usted acordarse, digamos, una semana antes y una semana después, no en 4 años, sino que haya habido un cambio? Porque yo sí lo noté y no fui el único. Pero igual, o sea, no es malo. O sea, es puro vacilón, ¿verdad? Sí, claro. Yo no esperaba que eso se convirtiera en el tema del asunto. O sea, no es el random de hoy. Iremosle a Leo. Aquí lo tenemos de nuevo. ¿Qué mejor episodio para alimentar el ego de Leo que todo un episodio hablando de Leo? Gracias. A eso vine. A hablar de ti. No, o sea, es que ahí va de nuevo mi problema, ¿no? Que a lo mejor es lo que yo le critico a Leo, pero creo que yo hago exactamente lo mismo. O sea, yo podría tomar una postura de decir, no, Leo, sí, o sea, la verdad es que sí. Yo podría decir, no, Leo definitivamente sí cambió, pero no lo voy a decir. Y puede decir, no, sigue siendo el mismo, pero no lo voy a decir tampoco. Entonces me voy al equilibrio y digo, o sea, sí cambió, pero no. Entonces, la verdad, creo que nos quedaríamos en el mismo punto, pero ya tratando de ser más sinceros, o sea, y también yo recuerdo, pues en el grupo siempre Leo ha sido bien, pues sí, como bien comunicativo en su proceso de pastorado. ¿Ves mis palabras tan elocuentes para expresarlo? Claro. Y su amor, digamos, a las celebridades y a los pastores famosos. O sea, eso siempre ha estado ahí. Que no ha cambiado, siempre ha estado ahí. O sea, o sea, Leo es Leo. O sea, sí ha cambiado de algunas cosas y sí ha tenido momentos y sí ha tenido momentos como extraños, pero al mismo tiempo pues son normales. O sea, tiene momentos en donde está como todo acelerado, momentos donde se desaparece, momentos donde, o sea, ha tenido de muchas etapas a lo largo del grupo con nosotros, pero creo que sí veo una constante en sus posturas. O sea, me cuesta trabajo encontrar esa división que dices de una semana así y al otra ya diferente. No sé, Andrés, sí me cuesta un poco. Y eso que estamos en los mismos grupos todos. Sí. Debes de reconocer esto, Andrés. Por ejemplo, es muy cierto eso de que yo sí, mi postura siempre como que de default es defender a, no sé, a los líderes, al clero. No. A lo relevante. Pero también hay algo de Leo, que es que Leo tiene que defender a los que ama. Entonces eso es muy bonito. Porque, o sea, como buen 6. Por ejemplo, yo me siento, o sea, es mi ala.
yo he sido uno de esos donde Leo se ha peleado con gente por defenderme a mí porque me ama. Entonces es bonito eso. Entonces, digamos, su admiración y su pasión por los relevantes y todo eso, o sea, no viene, yo eso lo entiendo, no viene de simple y sencillamente defender a ciegas algo. Es que, digamos, usted realmente ama a un Yesaya, usted realmente ama al Andrés famoso, porque no sé si ustedes sabían esto. Nosotros estamos en un grupo que solo habemos como 9 personas, pero Andrés es Spiker y yo soy el otro Andrés y así ha sido como por 4 años. Y yo tengo mi sticker favorito de también a ti, Andrés no relevante. Sí, el otro Andrés, qué pena, man. Pero no, fíjate, eso viene por amor y yo lo entiendo y lo admiro también, Ley. Y algo que espero que sí puedan ver es que, por ejemplo, yo sé que yo soy yo y tengo mis defectos, lo que tú quieras, pero algo que trato es que trato de ser humilde. A veces me cuesta llegar. No, esperen. No lo digo mal. Esperen. Voy a esto. O sea, esto es oro. A veces continúe, Leo, por favor. Tratas de. Trato, sí. No, pero a lo que voy es que yo sé que soy cabezón y yo soy terco, pero también ha habido, y creo que todos han sido testigos de que cuando, o sea, vaya, puede costarme reconocer algún error, pero cuando lo reconozco, cuando lo veo, no me cuesta el pedir perdón y el arrepentirme y el decir, hey, y públicamente, y el decir, hey, ¿saben qué? Sí, bajar la cabeza y pasar el proceso de humillación y todo. Usted lo pasa muy valientemente. Sí, digo, ahí sabes eso es admirable. Y por ejemplo, me acuerdo mucho, creo que el último fue con Mike Todd, que defendía a Mike Todd así. Pero sí llegó un punto donde dije, ¿y sabes qué? Ya, no, sí me la bañé. Sí estoy defendiendo lo indefendible. ¿Y qué hice? Me retracté incluso y grabé un podcast donde me retracto y donde me disculpo. O sea, ¿sabes? No tengo problema en hacer eso, pero también, o sea, pues creo que es sano también de que creo lo que creo por algo y lo defiendo por lo mismo, porque lo creo. Ahora, soy humano y sí, a veces puedo cajetearla como todo mundo y a veces a lo mejor mi pasión o mi amor o lo que sea por algo me lleva a, como dices tú, primero salto y defiendo cuando, bueno, nadie me pidió hacerlo, ¿no? Y eso es algo en lo que he estado trabajando, ¿no? Y creo que eso es importante, digo, en general, para todos, ¿no? Cuando dicen, es que tal persona ha cambiado, qué bueno. Porque todos deberíamos estar cambiando constantemente, ¿no? Y eso creo que es sano y es necesario. Qué triste ser más o menos de hace 4 años. No, porque solo es bueno cuando la gente cambia a lo que a mí me gusta, no a lo que a mí no me gusta, ¿verdad? Que quede claro. Sí. Sí, pero yo sí creo que todos vamos cambiando, solamente que algunos somos honestos con el cambio que estamos teniendo y otros para mantener el status quo, pues no son tan honestos. Y yo creo que es de las cosas más tristes, ¿no? Porque al final de cuentas somos el resultado de las circunstancias que vivimos. Y aunque no querramos cambiar, pues las circunstancias nos van cambiando y vamos siendo distintos y es imposible mantenernos igual. Yo alguien que veo como que batalla con aceptar el cambio es mi papá, ¿no? Y ya ya le digo que ya está en la edad del INAPAM, que es acá en México, la tercera edad, en los 60 y más. Pero aunque es alguien que cuando tenía mi edad y era más joven, siempre estaba en búsqueda de los cambios, de las cuestiones que trajeran como la nueva ola, las nuevas cosas para innovar. Era progresista. O sea, era un progresista de sus tiempos. Hoy en día hay circunstancias que le ha tocado atravesar y vivir y que yo me doy cuenta que está en negación por no reconocer que ya piensa diferente. Porque reconocer que piensa diferente implica que el status quo, que es cómodo el día de hoy, se le mueva por completo. Y eso a mí me ha ayudado mucho a tener empatía con otras personas, porque para mí era muy fácil como es que pues obviamente yo sé que lo crees distinto, pero simplemente no lo dices. Y viendo en experiencia mi papá, digo, ok, tal vez es por razones muy similares, ¿no? Y es esta parte de la empatía a todos cambiamos, pero demostramos el cambio de manera diferente, pues porque cada quien estamos viviendo cosas distintas y tenemos nuestros propios miedos, nuestros propios retos, nuestras propias como cuestiones a alcanzar, a trabajar y a poder ir descubriendo para aceptar. Responsabilidades, porque digamos, su papá siendo pastor tiene tanta gente que ha crecido o ha cambiado o ha estado donde está, viéndolo a él en una posición de liderazgo. Entonces es más difícil en esos casos. Digamos, si yo me hiciera, qué sé yo, conservador el próximo año, después de casi 7, 8 años con un podcast promoviendo el progresismo, o sea, que
¿seré yo tan valiente de hacerlo honestamente? O sea, reconocerlo. O sea, hay mucho peso por encima de ese lado. Sí, ¿no? Porque se pierde como la credibilidad que has estado construyendo por los últimos 7, 8 años, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí creo que en cuestiones de grabación de podcast, episodios, sermones, yo es de repente donde batallo, ¿no? ¿En qué digo? ¿Qué no digo? ¿Hasta dónde puedo ir? Y tal vez es donde entiendo un poco a Leo, porque yo sí en los últimos años de mi vida he aprendido como a ir con filtros, y luego cuando me quito los filtros, porque he tenido mis temporadas donde me vale madre y hablo sin filtros, y luego de repente veo que se me viene la ola de consecuencias, es como de, no sé si valió la pena esa adrenalina de hablar sin filtros. Y creo que es como esa tensión, ¿no? Entre lo genial que se siente hablar con libertad de I don't care, pero al mismo tiempo la responsabilidad donde entiendes que lo que hablas, lo que expresas, lo que haces, pues tiene repercusiones aún sin tener millones de seguidores, ¿no? Ya, totalmente. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Por cierto, a mí me contaron, David, que la prédica suya de ayer estuvo genial. Lo que yo no quería contarle a las personas, porque quería usted que hiciera el anuncio, fue que la prédica de ayer de David no la hizo David, sino que la hizo un AI. Entonces David solo dijo, hablemos de algo de nuestro hermano, y el AI le hizo la prédica. Fueron un experimento. Pero cuéntenos más de eso, David. No, hombre, no. Sí, ayer regresé a predicar después de 5 meses. Ya estuvo divertido. Al principio estuvo extraño porque en la iglesia están como 2 audiencias, la audiencia que le gusta escucharme y la audiencia que es como de chin, ya regresó este vato. Pensamos que ya nos habíamos deshecho de él, pero siempre no. Pero al final recuerdo que me preguntó un amigo que tenemos, Benji, me dijo, oye, Ben, ¿cómo te fue? Le dije, creo que a los 5 minutos tuve que decidir poner ruido blanco a esas vibras que sentía como de ¿qué haces acá? Y enfocarme en todos los que decían que bueno que estás acá, y la verdad, bien. Creo que dar sermones es de mis actividades vitamina, así que lo extrañaba y lo disfruté un montón. Ya que eso está interesante. No sé si ustedes lo hayan visto o no, pero esta semana estuvo Louis C.K. con Joe Rogan y estaban hablando un poquito de eso, ¿no? Como llega un momento que no puedes tomar en cuenta a la gente cuando estás haciendo tu stand-up. O sea, porque yo no a veces cae en este error de que no, es que te alimentas de la energía de la gente, ¿no? Del auditorio y todo eso. Y es como que, no, o sea, no deberías. Tú te preparaste y sabes lo que tienes que decir y no importa cómo está reaccionando la gente, ¿no? En ese sentido. Ahora, yo sé que para nosotros no es lo mismo predicar y alguien que está haciendo comedia. Tienen fines muy diferentes. Sí, ¿no? Pero yo pensaría que hay mucha diferencia en podcast y prédica, porque los dos totalmente necesitan público. Sí. Digamos, una de las razones que a mí no me llama la atención para nada tener invitados en podcast, o las veces que lo hemos hecho con Dice Así, que gente se mete a escuchar, yo me siento tan frustrado, es tan horrible, porque cuando no hay nadie, o sea, es poniendo atención. Seguro, yo no sé, o tal vez ni siquiera es eso, solamente la presión de saber que están ahí cambian la dinámica. Entonces es agradable. Es esta parte que te pone nervioso y que está hacia donde iba Leo, de que, o sea, y tal vez como predicador o stand-upero, así es siempre la primera línea, ¿no? O sea, porque son a los que estás viendo, a los que estás sintiendo, y algo que he aprendido es no puedes desconectarte, creo, completamente del cuarto, porque tienes que leerlo, porque también si ya te fuiste de repente por un rumbo que a todos los tienes perdidos, hay que retomar, pero es leer el cuarto para saber la intensidad y los matices con los que estás dando el sermón o el speech o el TED Talk o lo que tienes, pero luego que sí he tratado de aprender es que no es leer el cuarto para evitar decir lo que creo que se tiene que decir. Entonces, creo que esto lo tenía que decir, entonces voy a decirlo, pero voy a leer el cuarto para encontrar las palabras con las que voy a decirlo. Sí. Exacto. Pero sí ha sido un proceso, ¿no? Porque yo sí recuerdo que estando arriba sí llegó a pasar por mi mente, o sea, literal, así como de yo sé las palabras que puedo decir para que los que hoy están como de ¿por qué regresó este vato? Digan para enojarlos más. Qué bueno, no, qué bueno que regresó. O sea decir, sí, porque ahora es otro. Fue tentador, o sea, sí fue tentador y debo reconocerlo así como de
bueno, pues ya que regreso para tener la fiesta en paz, pues simplemente llámese el discurso, las palabras, las formas y todo va en paz, pero al mismo tiempo es, pues qué tan honesto estoy siendo conmigo mismo, ¿no? Y cuánto tiempo voy a aguantar de esa forma y a la larga, cómo va a explotar dentro de mí, que después también se va a ver reflejado en mi familia o se va a ver reflejado en la organización. Entonces, sí fue una decisión estando ahí hablando, ¿no? O sea, entre sigo siendo yo o dejo de ser yo, y al final de cuentas dije, no, creo que lo más importante es ser yo, claro, con una empatía distinta. Platicaba también por ahí que es como la empatía a las creencias, pero sin ser infiel a lo que soy como esencia. Y con empatías a las creencias me refiero, yo siempre en mis sermones decía energía divina. Y ahora digo, bueno, esa energía divina a la mayoría de mi audiencia le dice Espíritu Santo y es lo mismo. O sea, pues no pasa nada si digo Espíritu Santo, ¿no? O sea, es empatía de creencias y o si las combino, no pasa nada. Y antes era así como de, no sé si el pasaje decía algo de vida eterna. O sea, sabes que pues, no sé si hay o no hay. Al final de cuentas, lo que importa es aquí y ahora. Y ahora la empatía es, bueno, si tú crees que hay, qué bueno, pero hoy nos vamos a enfocar en aquí y ahora. Estos puntos donde no estoy poniendo en juicio lo que creo, lo que soy, pero tampoco me estoy yendo a pisotear lo que otros creen, porque es parte importante entender eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, si lo creen es por una razón. Les da sentido, le da forma, le da seguridad a ciertas estructuras de su vida. Entonces, ¿por qué derrumbarlas si al final de cuentas, al menos en la iglesia? En los podcasts sí puedo hacerlo, porque el podcast es para tirar todo lo que tienes que hacer, ¿no? Pero los sermones son para construir. Entonces, creo que una de las cosas que he ido aprendiendo en esta temporada, cómo puedo tener una empatía que me ayuda a leer la audiencia para poder decir lo que creo que se tiene que decir sin serme infiel a mí, pero también sin pisotear los que me están oyendo creen o necesitan. Sí, y una palabra que yo agregaría ahí es o sea, está chido, sí, sin ser infiel a ti, pero a la vez honrando a aquellos que están enfrente de ti. Porque eso es algo que mucha gente no entiende del pastorado o de la posición de la iglesia. Espérame, la gente que está enfrente de ti, hay una responsabilidad de comunicar para ellos, no para ti, porque no se trata de ti. Y eso es algo que a veces, no, es que dude, no se trata de ti. El evangelio no se trata de ti. El evangelio se trata de los que tienes ahí enfrente y te están, o sea, pensé que ibas a decir de Jesús. No, pero o sea, es que sí, o sea, no, yo sé, solo te estoy molestando. La gente está regalándote de su tiempo y ¿sabes? Hicieron un gran esfuerzo en estar ahí, pudiendo estar en cualquier otro lugar y todo eso. Entonces, uno tiene que manejar eso con esa honra de que, hey, o sea, en el caso tuyo, ¿no? De que tú sabes lo que los puede detonar y explotar y enojarse y todo, y de que, dude, no fueron para enojarse a la iglesia. Entonces, ¿saben qué pienso yo? Torearlos de esa forma, ¿no? Yo pienso también que hay, digamos, por ejemplo, si David hubiera empezado su iglesia desde cero, con su personalidad, con sus ideas y todo, el man podría ser el que es en el podcast. O sea, decir lo que sea y pisotear a lo que sea, porque muy posiblemente la gente que está yendo a su iglesia, cuando David, un pastor progre, empezó su iglesia, es de un tipo de gente. Pero en este lado, digamos, el conflicto es, usted está siendo parte de la iglesia de su papá y está copastoreando con su papá. Y sí, la mitad de la gente seguro va por usted, pero la otra mitad es su papá. Entonces hay una responsabilidad de respetar ese otro lado, donde es difícil. Sí, es exactamente eso. Es pisotear uno para elevar el otro y eso no es justo. Y creo que una de las cosas que me ayudó esta temporada de Break fue justamente entender eso, ¿no? Porque yo estaba muy como aferrado a hoy ya tiene que ser o una u otra, ¿no? O empiezo lo mío solo o sí, o cambio por completo lo que inició mi papá. Pero ahorita estoy como en el punto de ver, ok, vamos un paso a la vez, ¿no? O sea, ahorita ya no estoy aferrado a voy a ser quien sustituya a mi papá cuando él deje el pastorado principal, sino de hoy estoy aquí y hoy puedo hacer lo que más me gusta mientras vemos si aquí puede ser el lugar en el que las cosas cambien o eventualmente inicio en un lugar cero donde sí puedo hacer completamente sin filtros, porque también creo que es bueno trabajar para llegar a un punto en el cual puede ser completamente libre. O sea, y con libre me refiero completamente tú, sin estar con estigmas, sin estar como con filtros por el que pueda pasar. Pero ya lo está haciendo. Son procesos, por ejemplo, son procesos. Los podcasts. Exacto. Entonces no es como que usted no es como que su lado progresista está metido en la cárcel queriendo salir, pegando gritos, contando los días, marcando la pared.
Es que de todas formas, una vez al mes, 2 veces al mes, usted se conecta y puede ser usted y puede ser su lado más terrible y en la iglesia puede ser su lado más osito cariñoso y los dos pueden ser verdad y no que no haya conflicto. A mí me pareció lo divertido es que mucho de mi progresismo espanta a los conservadores, igual como podría espantar a Andrés. Por ejemplo, el domingo dije que al final de cuentas escuchar a Bad Bunny no nos condena. eso es completamente sino no erróneo. darle comida al hambriento. Así que Y déjeme decirle que a las 400 personas de su iglesia, igual que todos los demás, está haciendo piedra de tropiezo, man. Amner invitó al equipo de Dice Así hace que como un mes. Hablar de penes de burro. Entre otras cosas. Y una de las cosas interesantes que él nos preguntaba es el producto que se les vendió a los hosts antes de empezar el podcast fue en lo que se convirtió y todos contestaron cosas diferentes, pero David no pudo estar en ese episodio y David decía como a mí se me vendió otra cosa y David tiene días de estar peleando. Sí, a David se siente engañado. Pero así como dijo Jeremías, ¿no? Pero me engañaste, pero hay un fuego que arde dentro de mí que no me deja salirme de Dice Así y estar en cada fucking episodio. Sí, pero de todas formas, digamos, es interesante por ese lado porque yo el modo que lo veo es un release. O sea, usted no tiene que ser el pastor progresista el domingo en la mañana en la iglesia de su papá, porque de todas formas usted lo está viviendo y expresando. Usted tiene su gente y la gente que lo escucha y gente muy progresista, por cierto lado, donde usted los está ayudando, los está escuchando, les está hablando por redes sociales y todo eso. Entonces no es un desperdicio 100%. Entonces yo valoro eso mucho. Igual me gustaría preguntarle a Leo. Leo, ¿hasta qué punto usted, digamos, su posición de pastor ahora usted cree que lo limita en su podcast? O usted tiene 100% libertad de decir lo que le da la gana en su podcast. Pero quiero recordarle a todos que Leo en un episodio dijo una mala palabra y fue uno de los momentos en los que me sentí más orgulloso de Leo. ¿De cuántos episodios son, Leo? ¿Cuántos tiene ahorita? 260 ya. Publicados. Un episodio, una mala palabra. Yeah. He hecho mi labor. Publicados son 259, pero ya grabé los 260. Bueno, de cosas comunes, porque... De cosas comunes, sí. Pero fue en cosas comunes. No haber más, mala palabra, va a tocar celebrar. Sí, fue en cosas comunes, sí. No, fíjate que, o sea, es lo que mencionaba hace rato. Yo soy el mismo en el podcast y en el púlpito. O sea, no hay nada. O sea, no hay bronca. Soy como soy, punto. No tengo dos personalidades, ¿sabes? No es como que, bueno, acá me permito hacer esto y acá no, pues no, porque me está diciendo doble personalidad Uy, eso sonó. Si yo fuera David, me enojo. No, pero, o sea, es que, por ejemplo, yo quiero que la gente de mi iglesia escuche mi podcast, ¿sabes? Y otra vez, para mí, coherencia es importante, punto. Ahora, yo entiendo la posición de David. David está en una iglesia que tiene que someterse a la autoridad de su papá y lo que tú me digas, ¿no? Entonces, chido, es muy propio, ¿no? Muy independiente. Y algo importante es que la iglesia sabe qué pienso. O sea, no son ajenos a lo que no digo es en los hipócrita podcasts, de ese lado. solo que no predico como hago en los podcasts. O sea, son dos cosas. Dice, por ejemplo, yo escucho cosas comunes y luego escucho lo que está en redes sociales de tus sermones y tienen un tinte similar. Yo, por ejemplo, aunque toda la iglesia sabe qué pienso, no es como que no tenga ni idea de qué onda, pero en los sermones digo, me enfoco en lo que la iglesia por encima de lo que tal vez quisiera simplemente expresar porque sí. Sí. Y por ejemplo, no sé qué tan parecido no sea, pero por ejemplo, algo que a mí me molestó mucho y Andrés sabe que, por ejemplo, hay un cuate que Andrés admira o admiraba mucho, no sé, Edgar Pacheco, y él sabe que y él sabe que yo tengo una animadversión hacia su persona. No es que lo conozca mucho, pero a mí también me estresa ese güey. Sí, pero por ejemplo, y Rick también lo ama. Mi desagrado hacia él tiene una conexión personal, porque él lastimó mucho a mi cuñado y a un grupo de personas con las que, sabes, yo crecí y conozco. Y la razón por la cual él los terminó lastimando es porque esta persona, quien estaba pastoreando jóvenes en ese tiempo, fue, desde mi perspectiva, ¿verdad? Fue sumamente
irresponsable porque él llevó a la iglesia, o sea, él llevó hacia la gente que él tenía a su cargo, llevó todas sus cargas y todas sus dudas y todo su proceso de deconstrucción, que es algo personal, lo llevó ahí. Y así como que, no, espérate, vato. O sea, es que tú no puedes hacer eso en esa posición. Es irresponsable. O sea, porque para empezar, ustedes saben, el proceso de deconstrucción puede ser largo. Te puede llevar de un punto A a un punto B, a un punto C, a un punto D, a un punto Z en X cantidad de tiempo y vaya, hay una progresión en lo que crees y lo que dejas de creer y luego en lo que vuelves a creer y en lo que no crees. Entonces, primero espérate y define y termina tu proceso y después, ahora sí, si quieres empezar a hablar de esas cosas, chido, pero no, te llevaste tú entre las patas a un montón de huerquitos que tenían toda su confianza en ti porque tú eras su figura de autoridad y los desgraciaste a muchos de ellos. Entonces digo que no, o sea, vato, tú eres un adulto, tú eres responsable de tu vida y lo que haces y lo que no haces. Pero estos son unos huerquitos, man, de 15 años, de 16 años, de 18 años, de que para mí, otra vez, como pastor, que yo soy pastor y que entiendo lo que significa eso, para mí ese acto fue una irresponsabilidad, todo por dártela de muy fregón y dártela de, oh, sí, es que yo estoy pasando por eso, así que me vale madre lo que estás pasando, vato. O sea, eso trágatela tú solo, porque aquí tienes una obligación para con estos Yo no chavitos. estoy de acuerdo al 100% con eso, pero sí entiendo la frustración. Y, por ejemplo, mi lado de frustración es que él pasando ese proceso y llevándose a un montón de gente por entre las patas, al final ahora regresa a lo mismo como si nada. Entonces mi frustración está por ahí. Man. Yo como que no se la creo muy del todo, pero sí, yo tampoco. También. O sea, es como que yo tampoco. Mi teoría muy personal, y ese ya es mi rollo, ¿no? Fue como que fuera no se encontró y pues obviamente acá adentro y es el que valor alguien, que se le da. Ser alguien en el movimiento cristiano evangélico, o sea, tienes muy poquita competencia. O sea, sí, al menos en México, evangélicos es el 4% de la población. Sobresalir del 4% a sobresalir entre el 96% del resto de la población, pues claro que es distinto, ¿no? Y por un lado es como... Uy, qué fuerte eso, David. Como de, caray, porque sí subía sus fotos a redes sociales, ¿no? De que estaba en Telcel o no sé qué rollo y de repente pues ya no es lo mismo. Tal vez todo eso lo llevó a replantearse y escribir lo que escribió y hacer lo que hizo, porque bueno. No, y ahora, por ejemplo... Ocupo que Rick lo venga a defender. No es... Rick ya se durmió. Aquí voy a decir una cosa. No es raro y no es inusual empezar, por ejemplo, empezar en el punto A, empezar un proceso de construcción y te vas por y terminas en el punto A. Bueno, pero hablemos de eso, Leo, normal. Porque sí, no, tal vez. Y pasa, pero creo que, bueno, y es que todo es distinto, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en mi proceso de construcción, trabajar junto con mi papá sí me ayudó a mantener como la cordura en el momento más crítico, porque por ejemplo, una crisis que yo no hice pública, por así decirlo, fue mi crisis de odio a la institución. O sea, yo hice muy público mis ondas donde fui descubriendo las cuestiones de ciencias bíblicas y decir, mira, no es así, es esto. He sido muy honesto con mi agnosticismo. O sea, con esos rollos sí he sido muy honesto, pero siempre he hablado sobre el valor que tiene la iglesia, porque el David de hoy ve la organización religiosa de todas las expresiones de religiones como valiosas y necesarias para la humanidad. Pero en uno de mis puntos de deconstrucción era como de la iglesia es lo peor que puede existir. Ahora, lo extraño y complicado es que en esos momentos que yo me sentí así, estaba predicando los domingos. Estaba haciendo pero ese es mi punto. Mi punto es pero al mismo tiempo, o sea, yo me doy cuenta que en ese momento yo estaba enojado por cuestiones que me habían pasado a mí y que yo tenía que resolver de manera personal y sanar de manera personal con las personas tal vez que habían estado involucradas, organizaciones, y que si tal vez yo no hubiera tenido filtros, simplemente hubiera arrastrado o alimentado el odio de otras personas que si nada más se cataliza así porque sí, no hubieran tenido la forma de poder llegar a un punto de sanidad de ese odio. Y ese punto de sanidad no siempre significa reconciliarte con la organización religiosa como yo lo hice. Incluso puede significar ya jamás volver a ir, pero no volver a ir desde un corazón sano.
Correcto. Y lo que pasa, y yo creo que cuando hablamos nada más sin detenernos a pensar un poquito, es que aceleramos procesos de personas sin acompañamiento, y un proceso de ese tipo sin acompañamiento pues se vuelve muy destructivo. No solo sin acompañamiento, David, es la hipocresía, digamos, cuando Leo dice, no importa lo que se está pasando, guárdeselo y trágueselo usted, jamás, man. No. O sea, esas cosas no pueden ser así. O sea, yo tenía mis grupos pero para sí poder hay hablar, decir. Correcto. Se ocupa sabiduría en donde, pero también, pucha, o sea, si usted tiene conexión con muchachos, si los muchachos lo llaman, si usted está hablando con gente, es muy difícil también, simple y sencillamente no dejar estas cosas que usted está pensando, que usted está cuestionando, que usted está leyendo, que usted está aprendiendo. Yo les voy a decir, y tal vez lo escuchen. Claro, pero el trabajo de pastor es relacional 100%. Por ejemplo, mis mejores amigos, pero se trata de ellos, no de ti. Déjame te digo, por ejemplo, mis mejores amigos. No estoy de acuerdo. Dale, a mí. Mis dos mejores amigos con los que crecí en la iglesia y que eran como parte del equipo núcleo con el que en un futuro yo iba a después a sustituir a mi papá. Ellos caminaron conmigo el proceso de deconstrucción y justamente fue porque yo les externaba mis cosas, ¿no? Digo, o sea, son mis amigos, son mis compas, no son nada más mi equipo, son quienes, o sea, mis mejores amigos, mis dos mejores amigos. Y al final de cuentas, hoy en día, 5 años después de este proceso, yo sigo en la iglesia y ellos ya no están en la iglesia. Pero tienen buenas vidas. Vea la cara de decepción de Leo. Seguimos soñando para otras cuestiones juntas, pero de repente, o sea, por ejemplo, algo que yo me pregunto, yo hoy me siento como de, caray, hoy estoy solo en este sueño que tengo, porque hay que volver a reconstruir, ¿no? No es lo mismo una relación de 10 años donde ya están como encaminando hacia lo mismo, a de repente pues empezar a ver con quién puedes reempezar a caminar en ese concepto. Y son cuestiones que sí me he preguntado, ¿no? Y hasta el día de hoy, yo sí les he dicho a ellos, ellos dicen que la verdad, qué bueno que les dije porque eran cosas que ya tenían en su mente, que qué bueno que fui honesto porque eran cosas que ellos ya tenían años pensando, pero hay días que sí me pregunto, ¿debió haberme esperado un poquito más? ¿O estuvo bien que lo hubiera dicho en el momento en que lo dije? No sé. Y al final de cuentas son las cosas que se quedan en la crónica, pero que sí me llevaron a mí a darme cuenta de la responsabilidad que hay en lo que decimos. Y al final de cuentas, estas eran dos personas adultas que caminamos juntos, que entendimos juntos y todo este rollo, pero yo no sé si todo lo que yo les dije a ellos, porque lo que yo les platico a ellos hasta el día de hoy no sale en los podcasts. Ustedes sí que son mis compas, pues ahí en los grupos que nos escribimos, pero ni siquiera está en los otros grupos, ¿no? En los grupos de podcasters, así, claro, ahí no está. Yo digo, si todo eso que ustedes leen de mí en el grupo y que mis amigos escuchan porque son mis amigos íntimos, fuera público completamente, no sé qué tan constructivo podría ser. Y creo que eso es a lo que se refiere, lo que tenemos que saber encontrar. Yo por eso, el punto David, medio. Le recomiendo tantas veces que deje de hablar tan abiertamente de su amor al reggaetón. Eso no le ayuda a la gente. Esas son las cosas donde no que lo interne como dice Leo, sino que escoja sanamente a quien se lo dice, porque no es saludable, man. Debo de dejar de grabar con los libros de Brian Houston de fondo en el librero. No seas tan huevón. Sí. No, pero sí, o sea, yo entiendo y entiendo a Leo, entiendo la frustración de Leo, pero también yo siento que es imposible evitar este tipo de cosas porque todos pasan por estas cosas, como si la deconstrucción solo le pasara a unos cuantos y a esos cuantos que les pasan, le vamos a tirar en cara a todos los que se llevaron en su proceso cuando estaban externando estas cosas. No es fácil. Yo me acuerdo una vez estaba con el líder de jóvenes que estaba en la alabanza y uno de sus líderes abajo, como su mano derecha, que también era un muchacho joven también en la alabanza, y no me acuerdo cómo entró la conversación del infierno. Y yo dije, el infierno no existe, ¿verdad? O no me acuerdo cómo le dije yo, como, bueno, no, yo dije algo así como, ¿cuál versión del infierno? Y me dice, ¿cómo? ¿Cuál versión del infierno? Y yo, sí, claro, bíblicamente hay 3 versiones, ¿a cuál se refiere? Y entonces él me dice, ¿cómo? Ocupo que me explique eso. Y yo, bueno, pues está bien, el asunto es, y el líder me dijo, no le diga nada. Y yo, pero él me preguntó, me dice, sí, pero yo no quiero que le diga. Y yo así como, bueno, y vieras cómo me afectó eso. Porque yo dije, ¿por qué? O sea, es información, son cosas reales, son cosas que están en la Biblia, son cosas que más bien no nos han enseñado por años. ¿Qué de malo tiene la información? ¿Por qué puta seguimos manteniendo, editando, curando cosas? No, ahí sí estoy de acuerdo con Andrés. Sí, yo también. Ese es un tema. Porque información es una cosa, ¿no? O sea, ahí sí obviamente tenía miedo el líder o sea,
subestimamos la capacidad de razonamiento de las personas. Y creo que ese es uno de los rollos que más se tiene que reconstruir. Pero el tener cuidado de lo que se le dice a la gente tiene mucho que ver con eso, en que yo voy a decir algo que nunca lo hemos dicho antes, entonces tal vez el líder va a sonar como mentiroso o como, no sé, como tonto, como ignorante. No, pero es que, Andrés, o sea, es que es muy, o sea, entiendo tu ejemplo, pero eso es muy diferente a lo otro que hemos estado hablando, por ejemplo, de Pechak. O sea, pero entonces ocupo ejemplos. Sí, o sea, es que mira, tú, como el chisme completo. Oigan, ¿y Rick sí se durmió? No sé. ¿Será que se le desconectó el teléfono? Porque me fijé también si escribió. No, algo. aquí sigo. Estoy escuchando el todo. Pues si ya saben cómo soy. Pero por ejemplo, o sea, no es que tengas que, ay, chisme, algo que nunca has escuchado. No, pero es esto. Has pasado por tu proceso y todo. Pero mi proceso son esas cosas, Leo. Mi proceso empezó cuando me doy cuenta que el mundo no tiene 6,000 años, que la Biblia habla de más de un infierno, de que Jesús no hablaba del cielo. Ahí empieza todo. De que Shaddai es la de los muchos pechos. Pero con todo y eso, por ejemplo, tú crees en Dios. Ahora, a lo mejor el Dios en el que yo creía... Los martes y los jueves y los sábados nada más. Pero, por ejemplo, o sea, y una cosa, y yo por ese proceso, yo he pasado. O sea, yo pasé, por ejemplo, un ejemplito de mi deconstrucción. No su totalidad, pero yo pasé de odiar a la Iglesia Católica, yo pasé de satanizar a la Iglesia Católica y a los católicos, ¿sabes? De condenarlos y todo. A hoy amo la Iglesia Católica, soy fan de la teología católica, me encanta, creo que de los mejores teólogos que el mundo nos ha regalado son de la Iglesia Católica y de esa tradición de fe. Entonces, y pasé de creer que todo lo que era de la Iglesia Católica era del diablo a, cuánta belleza hay aquí, ¿no? Cuánta profundidad hay en este río. Y esa es una cosa y está bien. Y como dice David, oye, pasar de no, es que la Biblia es literal no, creo que tomarla en serio significa no tomarla literal. O sea, eso es una cosa muy diferente. Estás buscando profundizar en lo que crees versus quiero tirar todo esto a la basura. Eso es muy diferente, mae. Es muy diferente. Y, por ejemplo, David estaba pasando por un proceso con sus mejores amigos, que eran gente de su edad, como él dice, adultos, igual que yo. Ya lo que pasó, que si se fueron y si no se fueron, X. O sea, estás hablando con un adulto que tiene la capacidad de procesar y que no se van a dejar impresionar por David nada más porque David dijo X o Y. O sea, ya son gente adulta que ya su cerebro está desarrollado, tiene una manera muy diferente de procesar información y conocimiento y lo que tú me digas, versus tú, un adulto, no solamente un adulto, como bien lo dices tú, es una posición de poder. Tú eres mi pastor, tienes una influencia tremenda sobre mí y que esta persona entonces traiga todas sus traumas, todas sus heridas, todas sus cargas, todas sus dudas. Pero usted, Leo, usted sí sabe sobre niños detalles de conversaciones, de las cosas que decía y así. O también usted está asumiendo solamente por ver lo que sucede después, que es que la mayoría se va. Sí, tengo algunos detalles que me han confiado, pero pues X, no es mío decirlo. Sí, no espero que lo diga, es solamente. Pero sí. Para entender, porque digamos. ¿No quieres que haga un comunicado? Aún así, como usted lo explica, yo no le veo error si el sistema eclesiástico funcionara del modo relacional en vez del modo. ¿Qué tan difícil te es entender esa parte? No es tu trabajo. Posiciones. Tú tienes una responsabilidad como pastor jerárquico. Claro, pero es que la responsabilidad de pastor es de amar y cuidar a la gente. Exacto. Y lo que él hizo no es amar y cuidar y relacionar. Exacto. Sí, pero eso no es amar y eso fue un acto 100% egoísta para satisfacer sus necesidades. Nunca lo hizo pensando en los otros. Y ese es el trabajo del pastor, cuidar a tus ovejas. Y eso que hizo no tiene nada de cuidar a sus ovejas. Creo que tiene que ver mucho con el discurso, como lo decimos, ¿no? Y también va incluso desde cualquier plataforma aquí como podcasters y en todo, porque yo puedo decir, leyendo esto, estudiando esto y a través de mi experiencia, hoy creo esto. ¿Cuál es tu experiencia? ¿No? O sea, ¿qué tú has experimentado? ¿Qué tú has visto? ¿Qué es lo que te conecta con esto? Ahora, donde sí creo que es importante, donde dice Andrés, es no todas las personas tienen acceso a poder tener información de aquellos que nos gusta la teología y todo este rollo. Y yo creo que es bueno poder decir, ¿saben qué? Están estas corrientes. Por ejemplo, a mí hace poquito me tocó dar una plática
en un grupo sobre doctrinas y dogmas cristianos. Y antes mis pláticas de doctrinas y dogmas cristianos era simplemente hablaba las doctrinas y los dogmas en los que la organización en la que estoy cree, porque mi interés era que ellos crean igual. Hoy en día hablo como los más comunes, ¿no? Sabes que respecto a Dios está esto, respecto a la salvación está esto, respecto al cielo e infierno están estos. La organización cree en esto, pero algunos otros creemos distinto. ¿Qué te resuena a ti? Ahí está, eres bienvenido y eres parte. Pero David, entonces ya no estás imponiendo a que tienes que creer tal cual yo creo. Simplemente es, mira, la iglesia cristiana a lo largo de los milenios que tiene, los 2 milenios que tiene, ha creído estas 4 o 5 cosas distintas. Y las 4 o 5 cosas han construido distintos aspectos y han sido parte de diferentes momentos de resonancia de las personas y de las áreas. Hoy debemos comprender que todos resonamos distinto también. Entonces, ¿qué resuena contigo? Pero mi cosa, David, es que con eso ese ejemplo que tú estás dando, busca fortalecer, construir, profundizar tu relación de fe. No necesariamente puede ser 100% información. Tal vez mi punto es esto, porque yo estoy escuchando 2 cosas. ¿Cree usted 100% entonces, basado en lo que usted dijo, Leo, al principio, todo proceso de construcción de una persona en una posición de poder y pastoreando gente y especialmente gente joven debería apagarlo y dejárselo para sí solo? No. Ok. No. Perfecto. David mencionaba esto. Él pasó por ese proceso. Tenía algunos amigos iguales a él, ¿sabes? Y su papá. Bueno, la parte del proceso de odio a la institución. Y lo pasó con su papá. Alguien arriba de él, alguien más sabio que él, alguien que ha caminado. Entonces, tienes que saber con quién caminar. Yo no estoy diciendo que te lo pases pero solo. Mi segunda pregunta es, ¿qué grado se vuelve público? O sea, ¿cómo podemos dividir a qué punto sí se le da a la gente con la que estamos teniendo relaciones y qué cosas no? Porque aquí es la duda a la que estamos llegando. Digamos, el ejemplo que da David, el ejemplo que di yo, son cosas que usted ha dicho, no, pero es que eso es diferente. Pero sin que me diga que digo Pacheco, entonces, ¿qué ejemplo creería usted que es algo que sabiamente no debería decírsele a la gente que está debajo de usted como pastor? Ahí te va, muy sencillo. ¿Dónde terminó Pacheco en ese momento? Apostasía. O sea, terminó renunciando a la fe, tirando toda la fregada. Esto es basura, no quiero saber nada de esto. Ajá. Lo cual es común, ¿verdad? No me importa que sea común o que no sea común. Ahorita le acabo de decir a David, las cosas que David está trayendo a la mesa buscan profundizar tu fe, buscan traerte a lo mejor una corriente diferente a la mía, pero tienen una intención de que conozcas mejor a Dios, de que profundices mejor con Dios. Esto otro no. Esto otro terminó en el abandono de la fe, en la renuncia de la fe. Pero no necesariamente, porque ahí está. Aunque David y yo dudemos, ahí está de nuevo. Pero otra vez, él terminó ahí. Y eso es donde yo te dije, este cuate no tuvo filtro. ¿Por qué? Porque no lo rebotó con gente arriba de él o con gente igual a él. Todo lo que rebotó, lo rebotó con niños. Una persona madura, una persona responsable, te puede dejar, a ver, venga, vomita todo lo que tengas que vomitar. Y a lo mejor terminas donde mismo renunciando a todo, pero o alguien que te supo llevar por este proceso y de que sabes que te guió, que te confrontó. ¿Qué fregado está confrontar a un niño de 16 años, vato? O de 17, o lo que tú me digas, que te admira, que sabes, o sea, el con quién sí importa mucho, pero ¿por qué no lo hiciste con otra gente? Bueno, es que no sabemos. Porque voy a perder mi trabajo si soy público en esto, porque, o sea, sí me explico, hay muchas, otra vez, independientemente de lo que sea, como lo hizo, estuvo reprobable, o sea, fue mal, porque otra vez tienes una responsabilidad. Entonces, otra vez, sobre todo tratando con menores de edad. Andrés. Entiendo. ¿Sí me explico? Yo lo que creo es que usted está siendo un poco injusto, está haciendo lo que usted critica, que muchos no cristianos hacen, de atacar a otros cristianos, tal vez hasta el mismo hablando de Corson. No, porque yo dije de Corson. No sé si sabemos la historia completa de Pacheco. Cuando yo tuve a Pacheco en mi episodio, él nos explicó, y Rick es testigo de que él pasó muchísimo, un proceso muy largo en silencio, y fue hasta que finalmente renunció oficialmente que se vio en la libertad de poder decir cosas. Pero yo creo que ese es un problema, estar hablando específicamente de una persona y no saber la historia. Pero pero X, yo no estoy, él que se la arranque, me vale madre. O sea, sí, o sea, no, la neta, o sea, yo solo estoy hablando. Sí,
misionero dice eso de Andrés Corzo, se encabrona. No, neta. O sea, otra vez, no me importa su vida personal, él sabrá, o sea, él es responsable de su vida personal. Mi punto es que, otra vez, si eres tú, Andrés, haciendo eso, pues eres Andrés X. Este vato era un pastor que tenía a cargo a cierta gente. Y como decíamos hace rato, cuando decías, no, es que tú cambiaste. No, simplemente es, yo entiendo la responsabilidad que conlleva mi posición, porque tiene una responsabilidad. Entonces, tu trabajo como pastor es cuidar a la gente que está debajo de ti, a tu cargo. Tienes que honrar a esa gente. Si tú estás pasando por broncas personales, hay consejeros espirituales, tienes tu jefe, tienes gente. ¿Y si hay en Latinoamérica todo eso? Claro. Ocupo que Rick diga algo, por favor, Rick. Pues es que creo que no, o sea, es que sí está muy random esto. Ocupo que nos saque de este hueco porque yo no sé en qué momento llegamos ahí. No, o sea, es que por un lado, la verdad, creo yo que Leo tiene razón. O sea, sí viéndolo desde afuera, por supuesto que lo que hizo Pacheco y la forma en la cual pues sí, de una u otra forma, las personas que confiaban en él y que creyeron en él y que le seguían, pues no fue la mejor forma de guiarlos y de él sacar sus dudas y todo eso. Definitivamente en eso estoy de acuerdo con Leo. Pero no sé, lo que tengo como que mis reservas con respecto también a la conversación de ahorita es que sí, o sea, sí noto en Leo un sesgo ya más personal, porque no es algo que yo le escucharía, o sea, no le escucho la misma gracia hacia Pacheco que le escucho hacia un pederasta, que le escucho hacia un violador, que le escucho a un pastor de una mega iglesia. No sé. Espérame. ¿En qué momento, por ejemplo, hablando de esto del violador, en qué momento tuve gracia con él respecto a déjenlo violar, hombre, pues es su onda? No. No, o sea, yo denuncio eso. O sea, no manches. O sea, no es lo mismo. Ahora, otra vez, él está en libertad de hacer lo que él quiera, vato, y pasar su proceso, pero pásalo responsablemente, no manches. O sea, bueno, no lo pasó responsablemente y aceptó sus errores. ¿Merece perdón, sí o no? Claro que sí. O sea, qué chido. Y si ahorita está en un lugar mejor y si reconcilió su postura, qué bueno, y me da gusto por él. O sea, ese no es mi punto. Por eso dije ahorita eso que se le arranque. O sea, no en un tema despectivo y que se lo lleve a la fregada. No, es que ese no es el punto. Es lo que yo no entiendo, cuál es el punto de la conversación. O sea, mi punto en todo esto fue, otra vez, ese es nuestro primer random. Ahí te va. Mi punto, Rick, no es Edgar Pacheco. Yo lo que estoy peleando es, y lo que estoy diciendo es, la forma que él utilizó estuvo mal. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, X. Puede ser Edgar Pacheco, se puede llamar David, se puede llamar Andrés, se puede llamarle, o sea, no importa. Hoy ese es el ejemplo que estoy usando porque es la persona de quien estamos usando como ejemplo. Pero lo que estoy criticando es la forma, no a él. Él, X, solo estoy diciendo, lo hizo mal. Esa forma está mal. Esa forma no fue pastoral. Esa forma no fue responsable. Esa forma no fue amorosa para con quienes él estaba, ¿sabes?, pastoreando. Eso es lo que estoy peleando. Y que creo que realmente, al menos los 4 que estamos aquí, estamos de acuerdo con eso. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que David está de acuerdo con eso. Andrés no, o sea, del todo. Sí. No, Andrés sí, nada más que está buscando cómo pelear. No, es que mi problema es la falta de información. O sea, como yo no sé lo que realmente pasó, yo no sé si es justo criticarlo de ese modo. Ahora, si realmente sucedió así como lo dice Leo, por supuesto, Leo tiene toda la razón y es justo. Estamos del lado de Leo. Sí, mi crítica es por dudar que realmente haya sido así todo su proceso. Y mira, es que no sabemos todo. Ahí te va. Exacto. Me voy a ir a otro punto. O sea, me voy a ir a otro ejemplo, pero hablando de lo mismo, Andrés. Entendí por favor, la referencia. Mira. Ya entendí yo también. Voy a hablar de mi denominación, la Iglesia Metodista Unida acá en los Estados Unidos, ¿verdad? Que pasó por un proceso de división y ahora hay la Iglesia Metodista Unida y la Iglesia Metodista Global. Sí, por cierto, Leo, ¿su iglesia cómo quedó? ¿Apoya la inclusión o no? Mi iglesia terminó quedándose en la Iglesia Metodista Unida, que digamos que es la inclusión. Pro inclusión, ok. Pero te voy a decir. Muy bien. Y nomás que es la cosa. Como hay un pero. Yo no, sí.
yo no creo que mi iglesia votó por la inclusión. No, ese no fue el punto que lo decidió. O sea, mi iglesia votó yo crecí siendo metodista unido y pues, aquí, ¿sí me explico? O sea, aquí estoy. O sea, es como mucha gente ni siquiera entendía. Sí, exacto. Cuando mucha Ariel me decía, entendía el tema. ¿por qué dice usted que sigue siendo cristiano? Yo le digo porque me da la pinche gana. Ahora, pero espérame. Por ejemplo, yo en 10 días, más o menos, en 8 días, yo voy a empezar a trabajar con una iglesia que pertenece a la iglesia metodista global, que es la más conservadora. ¿Okay? Entonces, ahora va a ser interesante escuchar. Okay, entonces déjeme el cambio de entenderle. Leo unido al Leo global. La iglesia de Leo se quedó pro inclusión y entonces por eso Leo se va a salir de esa para irse a una no inclusión. Ya entiendo. No es el por eso. Son pero mentiras, sí. Leo. Ahora, pero espérame. Por ejemplo, y yo cuando grabé un episodio al respecto, yo expliqué esto. Por ejemplo, otra vez, yo no tengo problema. Leo ¿Quieres Sanazo. creer esto? ¿Quieres creer aquello? Cree lo que quieras. Parte de lo que yo aclaré en ese episodio, que no me acuerdo qué número fue ni nada de esto, pero mi problema con la sección progresista, por así decirlo, con la sección liberal de la Iglesia Metodista Unida, mi choque con ellos no es el que creas lo que creas. Mi punto es, estás traicionando lo que juraste defender. Y con eso sí tengo un problema. ¿A qué me refiero? Todos los pastores, todos los superintendentes, todos los obispos de la Iglesia Metodista Unida, cuando fueron ordenados, hicieron un juramento y es defender o honrar la doctrina de la Iglesia Metodista, honrar lo que nosotros le conocemos como la disciplina de la Iglesia Metodista. Ser un pastor ordenado de nuestra organización en los Estados Unidos es un proceso larguísimo, que al que lo hace muy rápido le toma 5 años, ¿ok? Y hay quienes les toma 10 años o más. Entonces, y hay un proceso muy largo de conocimiento de esto es lo que creemos, tararara. Entonces, nadie puede llegar a la posición, fíjate, de pastor ordenado diciendo, ay, es que yo no sabía que creíamos esto. O sea, no, dude, come on. Sobre todo una persona que ya llega al siguiente nivel, que es ser un superintendente o ser un obispo, pasaron 30 años de tu vida dedicándote a esto como para que me digas, ay, es que yo no sabía lo que creíamos. Y entonces, ¿cuál es el punto? Que todos los que están, digamos que defendiendo la inclusión, chido, defiéndela y trata de hacer los cambios desde la estructura, ¿ok? Porque cada 4 años nuestra denominación tiene reuniones mundiales donde se votan por cambios. Y desde 1976 se ha estado tratando de hacer una inclusión y de ser más abiertos con la comunidad LGBTQ, pero para bien o para mal, cada 4 años termina, digamos que perdiendo el debate. Entonces no se hacen los cambios que la gente progresiva quiere. Entonces, ¿qué pasó? Hace algunos años, creo que el momento más grueso pasó por ahí del 2019, cuando después de haber otra vez perdido en sus deseos de hacer cambios, gente dijo, pues nos vale madre y vamos a hacer lo que queremos hacer, y empezaron a violar todos los derechos que un día juraron defender y empezaron a hacer bodas del mismo sexo en la iglesia. Pero empezaron a hacer bodas del mismo sexo en la iglesia, se empezaron a ordenar a pastores y a obispos gays, lesbianas, etcétera, etcétera. Cuando otra vez, hey, chido si ese es tu estilo de vida, con ganas. Sí, nada más que estás rompiendo con todas las reglas que aquí están establecidas. ¿Quieres hacerlo diferente? Es como la bronca con la que ha estado pasando David por mucho tiempo. Él quisiera ver cosas diferentes. Hey, pero es que la organización que fundó mi papá no promueve esto. Entonces, y David lo ha reconocido. Hey, si quiero algo diferente, tengo que irme yo solito a hacerlo yo. ¿Sí o no, David? Más o menos. Sí, o sea, ¿por qué? Porque ¿con qué ¿sabe a qué me suena esto, Leo? Me suena a como cuando a los negros se les veían como no humanos y ya después finalmente hay una evolución del pensamiento humano y las personas que por años han estado tratando. No, es muy diferente. Te voy a decir, no, es que por ahí va el asunto. Te voy a decir porque es muy diferente. Leo, para usted lo importante es el juramento a la doctrina. Sí, jamás. 100%. ¿Qué es ahí te va. eso, ahí te va el porqué. Ahí te va el porqué, ¿ok? Porque, por ejemplo, un negro, un esclavo, no tenía la opción de ser libre. No es como que, bueno, pues me voy a la iglesia de la esquina y ahí sí soy libre. No eres libre, punto. Todo el país está en tu contra y eres un esclavo. Acá no, mae. Acá piensas diferente. Es tiempo. Vete a otra organización. No. Es tiempo y cambio. Es que mira, el ejemplo está malo. Yo los entiendo porque, por ejemplo, por muchos años yo estaba convencido y no solamente era una cuestión personal. O sea, hace años yo no era agnóstico y yo sí creía así literalmente en un Dios personal que da misiones y llamados. Y yo estaba convencido que el llamado
llamado que Dios me había dado era el llamado de transformar la cultura de la iglesia que mi papá fundó. O sea, ¿Cómo lo trataste de hacer? Trataste de hacerlo de la manera legal. Sí. Y yo estaba 100% convencido de ello. Pasó el tiempo y me di cuenta que pues, las cosas son distintas, ¿no? Y yo creo que muchas de las personas que hicieron lo que hicieron en la Iglesia Metodista Unida tal vez también tenían la misma convicción, ¿no? Era una convicción. Y yo la aplaudo, David, yo la aplaudo. La Iglesia Metodista Unida puede evolucionar, puede cambiar y vamos a cambiarla sin salirnos, sino siendo parte de ella. Está bien. A que llegue a ser ese es mi punto. Hay maneras de hacerlo y tú lo intentaste hacer. ¿Cómo lo intentaste hacer? Pues tú trataste de convencer a la gente, no forzaste a nadie, trataste de inspirar, trataste de convencer de que, hey, esto es bueno. Hubo quienes te creyeron, hubo quienes no, y llegaste al punto donde perdiste, por decirlo de alguna forma muy fría, ¿no? Chihuahua, no lograste convencer a la gente que tenías que convencer para que se hicieran los cambios que tú querías. ¿Y qué terminó pasando? No voy a decir doblaste las manos, pero sabes a lo que me refiero de que, hey, yo creo que poner a David como ejemplo es un mal ejemplo. No, porque otra vez, acá hay una estructura, Andrés, y otra vez, tú entraste a esa estructura sabiendo, ¿quieres cambiarla desde adentro? Por favor, hazlo, haz todo lo que puedas por cambiarla desde adentro. Permíteme. Los derechos humanos han cambiado y evolucionado conforme el tiempo y la misma iglesia se está quedando estancada y está utilizando como excusa su voto al juramento de la doctrina, asumiendo que todos entraron a ser pastores metodistas porque amaban el metodismo y no porque era la única opción que tenían. No, así no funcionan las cosas. Sí hay opciones. La mayoría de pastores que yo conozco de la Foursquare no es que aman la Foursquare, es que pues ahí crecieron, ahí tuvieron la conexión, ahí estúpidos. Qué poca capacidad. Entonces usted sí ama el juramento de su Te voy a dar un ejemplo. Leo, claro que sí. Por sobre la evolución de los derechos humanos. Porque estoy de acuerdo con lo que se... No, mis huevos, los derechos humanos. Eso no es cierto. Huevos, lo mismo decían, ahí te va. Lo mismo decían los blancos que no querían dejar que los negros se sentaran al frente en el bus. No es equiparable. Que legalmente claro que es equiparable. Es que eran descendientes de Caín. Hay que separar los descendientes de Caín. Ahí te va la diferencia, Andrés. Te voy a dar un ejemplo que pasó. La marca que le puso Yahvé. Hay uno de nuestros pastores en la iglesia a la que yo pertenecía antes, la mega iglesia, ¿ok? Él era súper pro inclusión, ¿ok? Hasta el día de hoy. Cuando finalmente se llegó esa convención del 2019, donde la iglesia, una vez más, a pesar de que todo el mundo piensa, este es nuestro año, aquí sí van a pasar los cambios y tenemos todo a nuestro lado, y perdieron, el vato fue coherente con sus convicciones. ¿Y qué dijo? ¿Sabes qué? Lo que yo creo no está siendo representado aquí. Chido, no hay ningún problema. Él se fue a la iglesia episcopal, una iglesia que cree lo que él cree, ¡pum! Se llevó su iglesia, se llevó su plantación a esta organización. Otra vez, hoy por hoy, Andrés, hay opciones. Y la otra, hey, no hay opciones, vete independiente y hazlo tú. Si realmente crees en esto, hazlo tú. Dale. O sea, ¿por qué tienes que forzar al 80% de la población que no cree como tú? Como las universidades racistas que no querían negros y entonces le dicen, vayas usted a otra universidad o aprenda usted solito. No es lo mismo. Es lo mismo. No es no lo mismo. sé, Andrés, tenemos universidades, por ejemplo, en aquellos tiempos había una universidad por pueblo. Hoy hay una iglesia por cada esquina, Andrés. O sea, no mames. Sí, pero ir a la iglesia es una cosa y ser líder de la iglesia es otra. Por eso. Usted no tiene la capacidad, las conexiones para poder ser líder de cualquier iglesia. Usted es líder de iglesia por usualmente conexiones, por codos. Se abren iglesias todos los días. Por ejemplo, la comunidad hispana es conocidísima por eso, al menos acá en Estados Unidos, no sé en el resto de Latinoamérica, pero una iglesia hispana aquí es súper normal que alguien no coincide con alguien más, me voy y ahora yo soy pastor. Yo no era nadie. Yo en mi iglesia yo era Juanito Pérez, pero hoy Dios me dijo que voy a ser pastor y mañana abro mi iglesia acá en la esquina. Eso pasa aquí todos los días. De 15 personas en la sala. Otra vez. ¿Quieres? Hay maneras de hacerlo. Mi punto, otra vez, es te brincaste todos los canales que existen, nomás porque es que esto es lo que quiero y esto es lo que quiero y es que yo quiero que sea así. Chido, vete a otro lado. Puedes hacerlo. Tienes todas las libertades y todas las facilidades. Y por ejemplo, ¿qué pasó hoy? Terminó por dividirse la denominación y hubo un montón de iglesias que dijeron, hey, ¿sabes qué? Yo no quiero más esto. Yo me voy a ir a qué organización. Dios te bendiga.
vete, cumple con tus obligaciones, tienes que seguir este paso 1, paso 2, paso 3 y váyase para el otro lado y listo. Pero, por ejemplo, ¿qué terminó pasando en la iglesia metodista? Fue digamos que la porción liberal fue de que no, yo de aquí no me muevo, y los conservadores fueron los que dijeron, ok, te regalo todo, no te preocupes, quédate con todo. Yo voy y empiezo de cero. ¿Por qué? Porque no les da miedo empezar de cero. ¿Por qué los liberales, o en este caso específico, no se querían ir? Porque cuesta empezar de cero, mae. David, ¿cuesta empezar de cero, David? Claro. Ya, y eso da miedo. Pero claro, eso es lo que debieron de haber hecho ellos desde un principio. Tiene desde el 76 peleando por inclusión. Pero hay una gran diferencia de empezar de Lánzate. cero a dividir una compañía en dos y empezar de cero al nivel de compañía. Pero ¿No? entiendo su punto. O sea, Igual no estoy de acuerdo con él para nada. No, y está bien, no tienes que estar de acuerdo, pero otra vez, tan se puede que se hizo. Pero quien tuvo el valor de hacerlo fue otro grupo. Yo creo Tratando que de ser, otra vez, tratando de ser coherente con lo que decimos que creemos. ¿Sí me explico? Porque otra vez, yo creo que el otro grupo tuvo el valor de poder decir, ok, vamos a ver hasta dónde podemos cambiar, a pesar de que desde la estructura David, no se ha yo logrado cambiar. no tengo Sí, problema en pero es lo que también de cambiar. el cambio Pero se en el tiene que Inter, forzar. Veamos a Rosa por ejemplo, Parks. Rosa Rosa Parks y pero es tuvo que diferente, dejar, mae. Son más o conceptos menos. muy diferentes. Son muy... no son comparables, mae. Sí, son un poquito comparables. Sé que no es una analogía perfecta, pero sí es un poquito comparable. Porque se le está dando yo creo más que no. valor a una idealización que está basada en antaño, en ideas basadas en qué sé yo, en cosas que la Biblia dice que realmente no dice, pero ha sido interpretada es por mi años punto. de años, y entonces nos Lo aferramos entiendo. a cosas erróneas y no queremos dar los pasos evolutivos que se están dando socialmente por aferrarnos a una idea. Pero es que, otra vez, es que en este caso, ¿verdad? Una iglesia no está obligado a cambiar con el mundo. No está obligado. No estoy diciendo que esté mal. Y por eso están Pero en no el es- hueco que están, cabrones. Otra vez, está bien, no hay ningún problema. Pero otra vez, no están obligados a cambiar. Y mi punto es, o sea, hey, ser un pastor acá es dificilísimo. O sea, hay un proceso muy largo. Nadie puede decirme, es que yo no sabía. Yo ¿Sí me sé, explico? pero hay que ser muy Y hay inocente para pensar que el opciones. 100% de los pastores que se meten a todas las denominaciones lo hacen porque aman y admiran y dan toda su fe por las ideologías de tal denominación. No, la gente se mete porque es lo que es, porque es el que está dando el trabajo, porque es el que está ofreciendo el dinero y es el que va a ayudar por lo que sea. Entonces también... ¿Y eso está bien? Por Eso es lo que supuesto, criticas ¿qué tú. tiene de malo? Eso es lo que criticas tú. Es lo que criticas tú todo el tiempo. No, es como un trabajo regular. O sea, yo trabajo en public storage porque lo amo, ¿no? Yo trabajo en public storage porque Entonces, me da el trabajo. Entonces sigue las reglas de la compañía, compadre. No te gusta, abre su propia compañía, mijo. Es así de fácil. Es así Ay, de es que fácil. No es tan fácil. Es todo un rollo. ¿Cómo Sí, no? Sí. Sí, porque no es tu empresa, vato. No es tu empresa la que quieres cambiar. ¿Sabe qué es lo interesante? Que en el caso del ejemplo de la compañía, no soy yo el que cambia la compañía, son las leyes las que forza a la compañía a cambiar. Ese es mi asunto. Mi asunto es que hay una autoridad mayor que tiene más peso. Digamos, en el momento que en un estado se permite y es legal que parejas homosexuales se puedan casar por ley y la iglesia no lo quiere hacer, el que está atrasado es la iglesia y se está cerrando por ideales arcaicos y pueden tener la razón que quieran, ¿entiende? Pero se están estancando. Yo no tengo que cambiar mi compañía. Mira, La ley pero, se encarga ok, de eso. Usando el ejemplo, sí, nada más que esté la bronca. Hay cosas que sí entiendo. Hey, la ley cambia, tú tienes que cambiar. Sí, pero por ejemplo, la ley no le puede decir a Chick-fil-A, tienes que vender hamburguesas. Yo no quiero vender hamburguesas. Y no me vas a hacer vender hamburguesas. Esa es la equiparación. Eso sí. Pero es que al final de cuentas, o sea, creo que luego, y aquí es donde está una tensión a administrar en la cuestión de lo que es la iglesia, ¿no? Porque creo que la iglesia lleva dos lados, que es el lado organizacional junto con el lado humano, ¿no? Al final de cuentas, este lado de comunidad, este lado de desarrollo, donde cada vez vamos buscando más por el bien y la inclusión de todos. Por ejemplo, algo que a veces veo en los evangelios, y claro, esto es muy mi perspectiva porque en los evangelios son muy poco detallados al respecto. Pero, por ejemplo, veo a un Jesús que estaba muy preocupado por la inclusión, muy preocupado por la gente, por multiplicar el pan, por sanar, por estar con los niños, por recordarle a aquellos que no eran valiosos, que sí eran valiosos para él.
Y por otro lado, estaban algunos de los discípulos que estaban muy al pendiente de sabes que ya es hora de que se vayan y hoy nos vamos a ver en tal lado y que no se te acerquen tanto. Y eso, y creo que era necesario porque también, o sea, si las cosas eran como se relata en los evangelios, que se le acercaban multitudes, pues al final de cuentas nunca iba a poder hacer nada si no hubiera algo de estructura. Pero al final de cuentas veo esta tensión constante, ¿no? Entre la necesidad de la estructura, pero que al mismo tiempo la estructura nunca sobrepasa el valor de las personas y la restitución, la justicia, la inclusión de quienes han sido excluidos. Entonces yo creo que yo es lo que puedo ver de repente, ¿no? Y digo, yo no puedo hablar mucho de la iglesia metodista porque no la conozco, pero puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? Y desde mi experiencia en la mini organización de la que soy parte, que ni siquiera es estatal, nada más es local. Pero esta parte, ¿no? Entiendo las estructuras que están ahí porque es lo que permite que esto funcione. O sea, si no hay estructuras, pues la iglesia no puede funcionar. Pero al mismo tiempo está esta tensión entre dentro de la estructura. Tenemos que recordar que existe para poder traer esperanza a quien no tiene esperanza, traer inclusión a quien está siendo excluido, traer restauración, recordar que todos podemos experimentar lo divino desde nuestra diversidad y nuestras diferencias. Y creo que es esa cuestión, ¿no? De una tensión complicada de administrar, porque si fuera fácil de administrar, pues encontraríamos la clave en alguna civilización que ya lo hubiera. No, claro. Pero es que sabe que es una cosa, ¿no? Una cosa importante para mí es diferenciar el cristianismo que se preocupa y vela por la gente al cristianismo que se preocupa por el cristianismo o por cómo se ve el cristianismo o por los ideales del cristianismo. Entonces hay una gran diferencia en donde lo que Leo me está explicando es una denominación que lo más importante para ellos es que la denominación se sienta intacta. A diferencia, es que creo que los dos está la tensión, Andrés, porque mira, por ejemplo, y es donde te digo que es esta parte complicada de administrar, porque tal vez, y pensándolo desde una manera genuina, muchos de los que defienden la doctrina de la organización es porque creen que realmente es lo único que va a ayudar a las personas. Y es ahí donde se vuelve esta tensión entre yo creo que lo estoy haciendo por el bien de, y el otro lado también lo está haciendo por el bien de. Sí. Entonces, al final de cuentas, es una tensión que no podemos eliminar, pero que al final de cuentas es parte de lo que nos va llevando a despertar, a cambiar, a ser, y que termina con esto que sucedió, ¿no? Que se separó la iglesia metodista y qué pasa, ¿no? O sea, por eso existimos no sé cuántos cientos de países en el mundo, porque en algún momento pensamos distinto y nos vimos distinto y creamos distinto, y por eso hay tantos equipos de soccer y tantos equipos de básquetbol, y por eso en la Fórmula 1 quieren meternos un par de coches más porque seguimos cambiando y buscando nuevas perspectivas, pero al final de cuentas, no sé, creo que es parte de aceptar esta tensión constante y buscar hacer lo mejor que podemos desde cualquiera de los lados que estemos de la tensión, ¿no? Por ejemplo, aquí hay muchas cosas en las que estoy 100% del lado de lo que piensa Andrés, ¿no? Y hay otro lado que estoy del lado de lo que piensa Rick, hay otras cosas que estoy en el lado de lo que piensa Leo. Y al final de cuentas es porque valoramos distintas cosas. Ocupo que escoja a estamos uno buscando lo mismo. Ya, David. ¿Mande? Y por ejemplo, ocupo que escoja uno ya. Escojo a Cristo. Y una de las cosas que decía ahorita. Y yo me la creí. Una de las cosas que decía David, Andrés, es eso. O sea, ¿por qué una organización, una denominación se aferra a lo que cree? Literal, porque piensa que este es el camino o esto es lo que va a ser de bendición para una comunidad, etcétera, etcétera. Ahora, yo entiendo que no puedes diferir conmigo. Y por ejemplo, en este caso, están estas dos organizaciones de la Iglesia Metodista. Yo amo a las dos. Yo tengo amigos en las dos, ¿sabes? Y yo creo que las dos quieren lo mejor. O sea, yo no estoy satanizando ninguna ni la otra, ¿me explico? O sea, yo estoy convencido que, bueno, aunque voy a dejar de ser parte de la Iglesia Metodista Unida, yo estoy convencido que la Iglesia Metodista Unida ama a Jesús y que tiene esta misión de bendecir al mundo, ¿sabes? Y que quieren hacer la voluntad del Padre. Yo lo creo, a pesar de que se vea diferente en las formas de cómo lo quiere hacer la Iglesia Metodista Global. O sea, para mí no es que uno esté bien y otro esté mal. Creen en formas diferentes y está bien. O sea, porque al final de cuentas, igual y los dos estamos mal, ¿sabes? Igual y los dos estamos bien. O sea, no se trata de bien o de mal, pero para mí el punto era simplemente se trata de que el progreso está en el
¿Cómo era? En el proceso. En el proceso. No, ajá, sí. Entonces, simplemente era eso, o sea, de que, hey, ¿quieres hacer para mí? Y nada más es mi opinión y puedo estar bien mal, pero es para mí. ¿Quieres hacer cambios? Chido, es loable, porque otra vez, quieres cambios por una buena razón. Simplemente trata de hacerlos de la manera correcta o busca otra manera, vato. O sea, otra vez, no estás obligado a estar aquí, pero sí estabas obligado a honrar lo que dijiste que ibas a honrar. Entonces, para mí es así, otra vez, para mí. Yo siento que Sí se le da es demasiado peso a eso de honrar a lo que juraste honrar. Para mí es importante. Es como, hey, tú juraste amar a tu esposa. No me vengas con que, bueno, pero es que me enamoré de otra. No, tú juraste amar a tu esposa. Sé fiel a eso, vato. ¿Sí me explico? Perdón, pero para mí eso sí es importante. Si no, ¿a qué fregados te metes? Entonces, chido. Nada más. Son cosas tan importantes y también es uno de los peores ejemplos del mundo, tomando en cuenta que los cristianos tienen los rates más altos de divorcio. Pero Rick, please. Es más, Rick, diga algo tan sabio y tan sensato que no podamos decir absolutamente nada más que nos tengamos que despedir. Exacto. Así es. Dios ama las dos partes de la iglesia. Amén. Eso ya lo dije yo. Tienes que decir otra cosa. Ay, Rick, esperaba algo más. No, mentiras. Mae, es que, no sé, la verdad ahora sí, o sea, no me gusta como pronunciarme en temas de los cuales realmente, una, no tengo conocimiento y dos, no tengo la experiencia o no soy partícipe. Ahorita actualmente, o sea, soy lo más laico de lo laico, o sea, realmente tienen, no sé, al menos unos 5 o 7 años que no participo de una organización, que no estoy envuelto en nada de estas dinámicas, entonces se me hace muy difícil como dar una opinión sin estar ahí. O sea, por un lado, y me pasa como a David, o sea, escucho a Leo y digo, o sea, la verdad, entiendo la posición de Leo y creo que en parte tiene razón. O sea, creo definitivamente que, ok, no estás de acuerdo, estas son las reglas, no estás de acuerdo, está chido, pero eso es lo que hay. ¿No te gusta? Abramos una nueva iglesia y listo. O sea, no entiendo también como el gran problema, pero por el otro lado, también entiendo lo que tú dices, Andrés, de que al final de cuentas, para poder evolucionar la humanidad junto con la iglesia, es necesario que la iglesia se vaya actualizando. Y también lo entiendo, pero no sé, o sea, al final de cuentas, creo que incluso, o sea, creo que esto es necesario, o sea, que pase todo esto es necesario para ambos lados, es parte de la historia dialéctica de la iglesia y ha pasado así a lo largo de todos los siglos y siempre ha sido así desde que se fundó la iglesia, si es que en algún momento se fundó, siempre ha habido divisiones y siempre siempre ha salido a relucir, pues, que la iglesia persevera, que la iglesia sigue avanzando, que la iglesia está. Entonces, creo que sigue siendo parte de lo necesario que tiene que pasar para que se vaya expandiendo y mejorando y actualizando la iglesia y alcance a ser la mejor versión de sí misma. O sea, y por un lado, yo creo que algo que siempre, bueno, no que siempre, más bien, algo que realmente creo que a mí sí se me hace importante y creo que es donde noto un poco, Andrés, en tu diálogo, que es como lo que a mí me cuesta o batallo contra ti, es que tú tienes como un cierto rechazo, o al menos así yo lo percibo, hacia la tradición. Y yo realmente creo y valoro el poder de la tradición. Incluso creo que parte de la modernidad... Para mí es súper problemática. Sí, y creo que parte de la modernidad y parte de lo que nos está vendiendo cada vez más la modernidad y la posmodernidad es precisamente el ser más líquidos, el ser más humo, el no tener tradiciones. Y al no tener tradiciones, no tenemos de dónde aferrarnos. Y por eso es que como generación estamos cayendo en un existencialismo que no nos lleva a ningún lugar, porque no tenemos de dónde agarrarnos. O sea, como dijo Nietzsche, destruimos el puente sobre el que estábamos parados y ahora estamos a la deriva. Pero yo creo que si algo puede ofrecer la iglesia cristiana, y no solo la iglesia cristiana, incluso las religiones más antiguas, por ejemplo, de Oriente, algo que pueden ofrecer a Occidente y que nos hace falta es tradición. Yo creo que sí nos hace falta tradición, pero creo que la tradición es necesaria y también tiene que evolucionar. Pero la tradición yo creo que es necesaria. O sea, sí creo que es muy necesaria la tradición. O sea, somos personas de rituales. Somos personas que al final de cuentas, si no nos agarramos de una cosa, nos vamos a agarrar de otra.
y creo yo que precisamente una de las más grandes flaquezas de nuestras generaciones vienen por no tener tradiciones ya, porque estamos abandonando y desechando todo aquello que nos daba sentido y que formaba como que los paradigmas a través de los cuales podíamos vivir y tener un día a día consciente y con un propósito. Y al no haber nada de eso, pues estamos completamente, pues sí, abandonados en nihilismo. Y creo que eso tampoco es algo. Pero Rick, ¿cómo, por ejemplo, el abrazar la evolución de los derechos humanos es dejarnos a la deriva? Por ejemplo. Ok. En ese lado, no creo ni siquiera que tenga que ver con el tema de lo que estamos hablando. O sea, porque Sí ¿quién tiene, no está porque en contra? todo ¿Quién depende. está a favor de eso? Bueno, pero es que, digamos, estamos hablando de que legalmente, poco a poco, países están logrando darle derechos a personas homosexuales para que se casen, para que tengan derechos se fue Leo, por error seguro, No espantarse con los derechos para que se casen. de que se puedan casar, de que puedan compartir herencias. Pero es que creo que eso es una falsa dicotomía, Mae. O sea, creo que una cosa no está peleada con la otra. No, porque digamos, la evolución de los derechos central, humanos no está peleada con la tradición. El tema central de la división de la iglesia de Leo es simple y sencillamente la inclusión. Que al final de cuentas, como dijo Rick, la división ha sido parte de la humanidad y es esa división la que trae diversidad de experiencias. Y es que, pues así es, ¿no? O sea, desde los días de Zaratustra hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes la arrebatan. Pero es que lo que yo siento, digamos, es la tradición está promoviendo la diferencia, está promoviendo mantener las cosas separadas. Entonces, para mí es muy difícil no estar en contra de la tradición que está siendo piedra de tropiezo para que el derecho fundamental de las personas que tienen simple y sencillamente otros gustos de género puedan tener posiciones de poder y hacer un montón de cosas. ¿Entiendes? Estamos hablando, digamos, que la mitad de la iglesia que se separa estaba deseando poder poner, o sea, sus miembros deseando poder poner líderes homosexuales, obispos homosexuales, porque ellos ven el valor en la persona, porque han convivido con la persona. La mitad que no quiere es porque nunca han convivido con esas personas, les tienen seguro pánico, están seguros que que ni siquiera van a ser salvos, ¿entiendes? O sea, estoy exagerando un poquito, pero o sea, esta tradición, a diferencia de lo que dice David, está promoviendo la separación. ¿Y eso es malo? O sea, ¿es mala la diversidad? Es malo separar a unos como buenos y a unos como malos, a los yo como buenos y a los otros como malos. Ya. O sea, viéndolo desde el punto moral, pero por supuesto. O sea, creo que allí lleva un montón de asunciones, porque hasta donde yo estoy entendido, y de nuevo, por eso a mí no me gusta pronunciarme como desde mi ignorancia en el tema. Y yo creo que aquí Leo es el que me va a ayudar a saber si yo lo estoy entendiendo mal o no. O sea, la iglesia metodista se está separando, pero no se está juzgando. Simplemente son decisiones políticas. Es como, yo no creo esto, tú sí, ok, dale por tu rumbo, no te juzgo, tú y tu gente van a ser salvos, déjame a mí y a mi gente. También vamos a ser salvos. O sea, no hay una moralidad de ustedes son pecadores, nosotros justos. Ustedes son los malos, nosotros los santos. No está pasando eso, Mae. No sé dónde tú sacaste que se está dando una división moral. O sea, hasta donde yo sé, y de nuevo, en mi ignorancia, por lo poco que yo he leído, escuchado y al respecto, no está pasando eso. O sea, es como, ok, ¿quieres un pastor, quieres ser una iglesia dirigida por un pastor homosexual? Ok, nosotros como iglesia conservadora los amamos, los apoyamos, denle, pero no queremos eso. Denle ustedes por allá, nosotros por acá. Al final de cuentas, se trata de ofrecer una mayor cantidad de diversidad y de poder ofrecer una mayor cantidad de experiencia para abarcar más personas y que puedan llegar al evangelio. Sí, eso como usted lo dijo, Rick, suena muy bonito y es completamente un tono diferente a como lo escuché de Leo. Y es que porque Rick es laico y Leo es pastor. Sí, exacto. Y llegas tú ya con ciertos bias, audífonos especiales. Y las dos cosas, o sea, no nada más es el bias con el que escucha Leo, sino también escucha Andrés, sino también el bias con el que habla Leo, y es parte normal, ¿no? Y yo creo que son ahí donde se van dando estas. Y una de las cosas importantes, Andrés, es el entender, apoyándome de lo que acaba de mencionar
Rick. O sea, por ejemplo, dentro de la tradición metodista, la que Wesley fundó en 1700 y lo que me digas, o sea, es parte de esa tradición a la que me aferro. Es la iglesia metodista siempre ha reconocido a la gente diferente como imagen de Dios y dignos de ser tratados con amor y con dignidad. Y pueden ser salvos. Sí, totalmente. Pero simplemente. Es que también por eso a mí me gusta la tradición metodista, o sea, porque lo poco que he estudiado y conozco, o sea, yo sé que no va por ahí el asunto. A lo mejor si habláramos desde el lado más pentecostal, quizás sería muy diferente, pero desde la denominación metodista es, o sea, es diferente. Creo que también allí hay como sí, muchos... ok, es un punto. Yo le tengo poca fe a todas. Sí. Y ahora, yo entiendo, David, yo entiendo, Andrés, que a lo mejor podrías no concordar con cosas que tenemos como estructura, pero por lo que gustes y mandes, parte de lo que la iglesia metodista tiene es, hey, creemos que el llamado pastoral tiene ciertas responsabilidades, como también tiene ciertos requisitos, bíblicamente hablando. Y entonces, bueno, pues nos apegamos a esto. Y la Biblia dice que para quien busca el pastorado, el diaconado, etcétera, pues tiene que cumplir con tal y tal. Y bajo esas cosas, otras bíblicas, aunque si las quieres ver retrógradas, pues chido, pero pues ahí están. Y entonces, hey, una persona que promueve o que vive con un estilo de vida LGBTQ, simplemente pues no cumple con esta serie de requisitos. No estás diciendo que es una mala persona, no estás diciendo que es un mal cristiano, no estás diciendo que se va a ir al infierno, no estás diciendo que no ama a Jesús, simplemente no cumple con estas categorías para poder ocupar este cargo que lleva ciertos requisitos. Punto. Entonces, por eso la iglesia metodista no permite que una persona de la comunidad LGBTQ tenga acceso a una pregunta, pero chiquitica. ¿Qué descalifica a una persona que no sea que no puede ser marido de una sola mujer? Ya. No, sí. I mean, o sea, es lo único que se me ocurre. Sí. A una persona no LGTBQ. Pero fíjate. Lo que lo descalifica, por ejemplo, es estar casado con 2 mujeres o más. O con 2 hombres, ¿verdad? O sea, que el matrimonio sea entre 2 hombres. Oye, pero mira, si es otra cosa. No, es que mi punto es, mi punto es, para mí es un poquito difícil no ver, por ejemplo, la diferencia o la analogía del color, donde la única diferencia es un gusto, ¿entiende? Digamos, para mí, digamos, muchas de las veces cuando... Pero es que no es un gusto. Pues es un gusto, usted, o sea... No, vaya, es que, por ejemplo, tú lo ves como un gusto, una preferencia, ¿cierto? Sí. Pero desde el como punto digamos de que a vista... Leo le gustan las brunettes. Sí. Pero imagínese que si a Leo le gustaran las rubias, ya no califica para ser pastor porque prefiere rubias y se casó con una rubia. ¿Tiene lógica? No. Es como por la misma razón que gente de color no tenía acceso a un montón de cosas en su tiempo por su color. Bueno, o sea, pequeño detalle. Y aquí yo sé que esta te va a molestar. Lo entiendo. Pero ¿para qué me tientas, Leo? ¿Para qué? No, pues nomás ¿qué culpa tengo que seas llorón? Pero por ejemplo, la otra, o sea, una es la que dice David, hey, debes de estar casado con una mujer y bueno, pues ser la cabeza de tu casa, ¿no? Pero la otra parte que está por ahí es que tienes que, yo no me acuerdo cómo lo dice una de las cartas de Pablo, pero tienes que ser una persona de buen testimonio y tienes que ser una persona de buen testimonio y básicamente algo que tiene que ver ahí con el pecado, ¿no? Con el practicar pecado o no pecado. Y ahora, la iglesia metodista sí considera el estilo de vida homosexual como pecado. Y ahora yo sé que puedo decir, no es pecado, pero alto. El que eso sea pecado, otra vez, no condena, porque ¿sí me explico? O sea, justo no hay un divorciado y lo que tú quieras. ¿Puede? Sí, hoy por hoy sí. Y mira, por ejemplo, y es un buen punto. Ese es un buen punto. Jesús dijo, Jesús fue súper claro, ¿verdad? Jesús dijo, no se divorcien, pero sanó al siervo que hay del centurión sin decirle nada. No, pero por ejemplo, Jesús dijo que no se divorcien, pero la ley lo permite, ¿verdad? Y ahora, pero qué fíjate, conveniente. Y ahora sí, ¿verdad? Y ahí va. Y ese es un punto que la parte liberal de la iglesia metodista siempre puso por ahí. No, hey, yo no estoy diciendo las reglas, yo no lo estoy poniendo ahí sobre la mesa. Esa era una de las cartas del movimiento progresista, de que, hey, hace unas décadas una persona divorciada no tenía acceso a esto y hoy sí.
Entonces, ¿por qué pudimos hacer esa transición y no podemos hacer esta transición? Correcto. Ahí te va y otra vez, bien, chido. Más que aquí va la diferencia. Bueno, digamos, podrían en los años espérame. 1800 un moreno ser pastor o obispo. Ahí te va. Este es lo interesante, Andrés. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sí se aceptó lo del divorcio y acá no? Bueno, porque en estas convenciones globales, alguien propuso de que, hey, creo que estamos interpretando mal y creo que la persona divorciada debería tener acceso a esto y esto y esto. Y se votó y se aprobó. ¿Sí me explico? O sea, hubo un consenso, se siguieron los canales apropiados y se votó a favor de ese cambio y ahora se goza de eso. ¿La iglesia completa o solo el liderazgo? No, la iglesia completa. Esto, de hecho, son más los laicos que el clero quienes votan, ¿va? Y no solo eso, por ejemplo, la iglesia metodista ha sido uno de los primeros que en su tiempo empujaron a la mujer al pastorado, y muchas iglesias, tú lo sabes, no permiten que la mujer predique, no permiten que la mujer pastoree. La iglesia metodista sí ha sido un precursor de esto. Y yo te lo he dicho, hoy por hoy mujeres son obispos dentro de la iglesia metodista. Entonces, pero todos esos cambios pasaron por el proceso que está establecido y se aprobaron y chido. Esta discusión no ha pasado esa prueba. Entonces, lo siento, sigue peleando por ella, por favor, sigue luchando por el cambio, pero usa los canales adecuados. Mi problema es con el violar esas cosas, con el no se pudo, pues me voy a portar como niño chiquito y no me importa y yo lo voy a hacer. O sea, para mí eso es una chiflazón. Ahora, que pueda ser una causa justa, claro que es una causa justa, que debes de seguir luchando. Por favor, sigue luchando, hazlo, pero en el mientras, por favor, pues respeta lo que la mayoría decidió, porque entonces ¿de qué se trata, men? ¿Sí me explico? Eso es todo. O sea, hay un orden, hay una estructura. No, yo entiendo tu corazón. Yo entiendo también. Yo entiendo tu corazón, así que no, pero es que no es justo. Sigue luchando. O sea, otra vez, lo de Rosa Parks requirió valentía y requirió esto y lo que tú quieras y provocó cambios. Es chido, pero dentro de todo, pues siguieron los canales. ¿Sí me explico? Hasta que se lograron los cambios y es más. No se siguieron los canales. Fue gracias a que no se siguieron los canales que se logró el cambio. En cierta forma sí. O sea, por ejemplo, lo de Rosa Parks fue fue una excepción, pero Martin Luther King trató de seguir la ley y protestaban con paz y decían eso y decían otro. Sí, pero eso hasta que afectaron cambios. Pero sí me explico, o sea, está bien. Es complicado. Te perdono. Definitivamente. Te perdono. Gracias. Me hacía falta. De corazón, te perdono por pensar lo que tu piensas. Punto de vista. Pues reconocemos que lo que dices tiene validez aunque esté incorrecto. Sí, es todo lo que necesitamos. Más qué buen episodio. Siento que lo que hicimos fue chismear en todo el episodio. Chismeamos de su presencia, chismeamos de Pacheco, chismeamos de lo poco inclusivo que es la metodista. Qué vergüenza. Y chismeamos de Leo. Eso es lo más importante. Estuvo muy bueno, más. Que hablen bien o mal, están hablando de mí. A Leo no le interesa que sea lo que hablen, con que hablen. Publicidad es publicidad. Sí, exacto. Es lo que importa. Más, no sé, yo pienso que ya estuvo. Me encantó. ¿Alguien quiere decir algo para finalizar? Nada. Me deben una noche de pasión. Eso es lo único que tienen que saber. Yo ofrezco a David como ofrenda. Oh, no. Qué bárbaro. Bueno, más está más cerquita. Entonces, esto fue el episodio random de Conciencia de enero. Random. Que tal vez lo random no se me da, amigos. O sea, la verdad, perdónenme. No se me da lo random a mí. Pero ¿sabe qué, Rick? Yo lo tengo que obligar a hablar, pero cuando usted habla, la verdad es que sí, usted arregla todo, man. Pero no sé, me cuesta mucho adaptarme a este formato. O sea, me cuesta, la verdad me cuesta mucho. Y lo bueno es que somos menos. En Sinergia Random, acuérdense. Correcto. O sea, pero Sinergia éramos siempre más. fue así. Pero sí, pero me gusta, o sea, a mí me gusta mucho escucharlos, pero me cuesta mucho adaptarme a mí al formato. Nunca sé dónde entrar y así. Y sí. Ahí se puede. David, y se logró. Manda huevo. A David no se le va una. O sea, David podrá estar medio dormido, podrá estar borracho, podrá... Nunca no le sé, cuenten secretos a David. Pero no se le va a ir una jamás. Qué bárbaros. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Descansen. Buenas noches, estuvo genial y nos vemos Namaste. pronto. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Leito. Bye.
Y recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, Conciencia Media, y suscríbanse al Patreon, donde pueden colaborar y contribuir para que este podcast siga llegando mes con mes. Namaste. Si se meten al Patreon, tal vez podamos tener a Leo una vez al año. Tal vez. También busquen a Leo en sus redes sociales. Cosas como... No le den tanta atención a Leo. Leo ocupa ser ignorado un poquito. Cosas comunes con el pajarito en la mano. Visítanos a esta dirección: www.concienciamedia.com. Mis huevos, los derechos humanos. Eso no es cierto. Huevos, lo mismo decía. Ahí te va. Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.